Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la fibra tenemos, pues como siempre, los tres fantásticos. Pablo Trinidad, muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? Tenemos por ahí a Joaquín González, ¿qué tal, tío? Muy buenas, ¿qué tal? Y por último, David, que creo que esta vez no está en Polonia. Voy a sonar alto y claro. ¡Oh, madre mía! Suena bien. Es Barry White. Es cuando Barry White volvió de Yugoslavia a dar un concierto. Madre mía. Tiene el micro de cristal de Eurovisión él solo y suena espectacular. Vamos, esto es para hacer Soy un divo. Ese divo, anda que no. Sí, ahora se van a escuchar los explicit alto y claro. Alto y Eso es claro. lo mejor, claro que sí. Bueno, pues nada, nos ha costado otra vez sangre, sudor y lágrimas juntarnos, pero lo hemos conseguido. Sí, dijimos que íbamos a hacer buffer, y íbamos a grabar un montón Sí. y luego saltarlo, pero nada, Pero bueno. La realidad nos golpea. Bueno, bastante bien nos estamos portando teniendo en cuenta que hemos pasado una zona lúdica, una feria, una Semana Santa Sí, sí. y estamos aquí dándolo todo para hablar de jueguitos molones. ¿Cuándo grabamos? ¿En marzo? Fue hace un Allá. mes, creo, ¿no? Allá por, no sé, ya hemos perdido la cuenta. Míralo Pero en iVoox, es fácil. ahora que lo he cerrado, ¿no? Criaturita. Fue hace prácticamente un mes. O sea que ni tan mal, ¿eh? Bueno, entonces estamos... Bueno, le hemos dado al por dos. Vamos, A ver si ahora 11 al de por abril. Fua, vale. Entonces, mes y medio. Tampoco ha sido tanto. Pretendíamos Bueno, grabar cada 2 semanas y ahí estamos. Pero bueno, Pues recuperando sí. el ritmo. Pues sí, el 11 de abril que hablamos de Cory Koniska y bueno, tuvimos ahí también reacciones, comentarios. El de Gizmo no, me niego a leerlo porque es malísimo, lo siento. Con cariño. Y tenemos a Pablo que nos recomienda, por supuesto, Star Wars Rebellion, que no puede faltar en toda casa de friki de Star Wars. Eso por supuesto. Y luego, bueno, a ver, no. Si mandas este tipo de comentarios, te mereces que te diga tu nombre alto y claro, que Gizmo ha dicho 3 coris por Koniecka, ¿vale? Así que penitencia. Por favor, tío. No, Y ahí queda y penitencia, ¿vale? no quería, tío. Bueno, y tenemos también un comentario de Alejandro Pardo que le ha gustado mucho el programa y que ojalá no tenga que esperar 6 meses. Pues Alejandro, has esperado solo Va un por mes, ti. va por ti. Además dice porque es que es el único, el nuestro es el único podcast en el que se nombra el Catán en todos los episodios. Claro que sí, y en este también lo vamos a nombrar porque no sé por qué, tío, no es en juegos Venga. que se parecen a, no puedes meter el Catán. Tienes una hora para descubrirlo. Tenemos una hora para descubrirlo. Yo creo Bueno, que lo hemos siempre mencionado después- ya, o sea, como mínimo, como máximo común denominador, ya está. Hemos La mencionado palabra ha Catán. salido. Gracias por el comentario, sí señor, ni un episodio sin Oye, saber. mira, hay un Catán el duelo que puede ir un poco el duelo, tío. No lo sé porque no lo he probado todavía. Le he dicho a David que se lo compro. David me ha dicho que me lo guarda y estoy deseando echarle manos encima. Pero no es el tema del episodio. Aunque podría ir helado porque el Catán en el duelo es un Catán de cartas. Ahí. Por eso, ahí va. Porque este es el maestro de los duelos. Hoy vamos a hablar de quien ha creado el juego 1 contra 1 por antonomasia. ¿Qué quiere que te diga? ¿De quién vamos a hablar? Del puto amo. O sea, esto es así. Podéis decir Sí. lo que queráis. Hay gente que adora a Alicia, hay gente que adora a Kramer, Cory Koniska, Eric Melan tiene seguidores, pero vamos, toda esta gente tendría admiración, tendría que besar el suelo por el que pisa. Sí. Hay que lavarse la boca antes de hablar de Richard Garfield. Hombre, Totalmente. solo tiene el número 14 de identificador de diseñador en la BGG. Hay que reclamar el 0 para él. Sí, señor. Tío, Sí. estoy viendo arriba Richard Garfield, tío. Totalmente. Había Sí. que hacerlo y se hizo. Mucho hemos tardado, Hombre, pero iba a llegar. Además que fue el que llenó el vacío que dejó MB después de abandonar la industria del juego de mesa en España. Cuando acabaron los juegos del HeroQuest y demás, ¿qué es lo que llenó las almas de los que estábamos descarriados? El Magic. Decir que él solo fue el culpable de acabar con una editorial que todos creíamos eterna, que era Hockey Internacional. O sea, ¿Por qué? sin despeinarse. ¿Por qué lo acabó él? ¿Por qué lo acabó él? A ver, Richard Garfield mató el rol.
Exacto. O sea, por lo menos Richard Garfield mató a el rol. Jockey No, yo le Internacional. estáis hablando De como con hecho, mucho cariño. Pero Yo si, le tengo pero la si gente después, pero henchida, vamos a ¿eh? ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a hablar del lado oscuro de Richard Garfield. ¿Cómo que mató el Mató a rol? Hawk. ¿Cómo que No, mató el rol si sí, Wizard claro. of the Coast fue la que recuperó Dungeons and Dragons? Efectivamente, Pero pero eso claro, a la vez, pero Viruela, ¿cuándo la ha sacado? eso en Estados Unidos. Tú recuerda que en España tenemos siempre la leyenda negra. Los que somos ya viejunos, porque los que son jóvenes nos miran con cara rara diciendo ya estáis el abuelo cebolleta. Todos los que jugábamos a juegos creíamos que Hockey Internacional era maravilloso y que la Factoría y Ludotecnia eran unos pocos que venían a sacar juegos de vez en cuando y tal, y que eso no pintaba nada. Llega Richard Garfield con ese juego de cartitas de colorines, que es Magic, que lo peta, pero lo peta gordísimo, y empiezan a salir juegos de cartas, pero para aburrir. O sea, todo el mundo quería su juego de cartas. Y los de Hockey Internacional, pues no sé si por miedo, por susto, porque creían que efectivamente podían entrar, entraron a saco. Os dice la leyenda negra que entraron a saco en los juegos de cartas, pero de manera, pues bueno, subóptima, dejémoslo ahí. Sacaron el juego de cartas del Señor de los Anillos, que todo el mundo pone muy bien, pero nadie era capaz de jugar una partida porque las reglas eran farragosas y el juego era largo. Sacaron el juego de mitos, tratando de buscar sinergias con su juego de rol de la llamada de Tulu, que el mitos no funcionó en absoluto y se saldó prontísimo. Y dicen pues que bueno, que después de esa inversión tan grande en juegos de cartas que no funcionaban, sacaron también en español el primero de Star Wars, el de Decipher, que no llegó a agarrar, y entonces bueno, pues ya quebró, desapareció Hockey Internacional, los roleros viejos nos quedamos sin un referente y entonces dijimos, oh Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Pues nada, pues lo mismo que siempre, la vida sigue, salen juegacos nuevos, nos pasamos todos al vampiro, nos pasamos todos al Dungeons and Dragons tercera, el que era más indie vio en No Solo Roll un nicho maravilloso sacando títulos indies increíbles uno tras otro, hasta que se han convertido en, yo diría que la principal editorial de juegos de rol en España, por mucho que The Beer o Edge tengan las franquicias grandes, y el que quiere seguir jugando juega, pero le echamos la culpa a Magic porque mató a Hockey Internacional. Hombre, que Richard Garfield es un desalmado, evidentemente, porque ahora con el Magic Arena me tiene muchas horas comida. Bueno, a ver, en realidad ya hay que decir que de Magic Richard Garfield ya poco tiene que decir, poco dice. A ver, si Magic salvo poner la chequera y cobrar los royalties. Eso es. Yo preparando este episodio, yo es lo que quería decir, que es, dices tú, Richard Garfield, Magic, bueno, lo hizo, pero ahora ya no trabaja, ¿no? Hace ya mucho tiempo que dejó Wizards of the Coast. Porque es cierto, Richard Garfield dejó su puesto de profesor de matemáticas en un instituto, profe de matemáticas en un instituto. O sea, ese con el que tú te metes diciendo me tiene manía, correcto, puede estar creando el juegaco en el que te dejes la pasta el día de mañana. Así que respeta a tu profesor, niñato. Hombre, a mí me dio clase de inglés Rafa Marín, que no sé si lo conocéis, pero... Ah, sí. Hombre, claro. Claro. Tú eres de Cádiz, claro. Claro, y evidentemente, bueno, Rafa Marín tiene su prestigio, ha traducido miles de obras de ficción del inglés al español, ¿no? Y es un asqueroso jugando al Trivial, ¿sabes? Se lo sabe todo, en fin. Pues eso, respeto a tu profesor. Pues el caso es que Richard Garfield hace mucho que dejó Wizards of the Coast, pero ahí, gracias a ver cómo funciona Magic ahora y todo, entendí una figura que yo no tenía muy bien en la cabeza y no sé si a alguno de vosotros os pasaba, que es la diferencia entre el diseñador del juego y el desarrollador del juego. En un juego de mesa tiene menos sentido, pero en Magic lo ves clarinete. Richard Garfield hizo el juego, lo creo, puso las bases y ha tenido solo 2 modificaciones grandes de reglas, lo que fue en sexta y en décima, no recuerdo exactamente los años. Pero el juego sigue adelante, sigue teniendo reglas nuevas, sigue teniendo mecánicas nuevas. Eso no lo hizo Richard Garfield, eso lo hace un desarrollador del juego. Entonces ahí ya ves y entiendes por qué, pues en algunas polémicas que ha habido en BGG o en historias, el desarrollador del juego dice, es que me lo han tocado, me han cambiado la traducción, han quitado lo que yo escribí, diciendo tú, bueno, si tú no has diseñado nada, ¿cómo te pones que es tuyo? Claro, porque hay mucho trabajo posterior para adaptar, para desarrollar o para crear los 10 millones de cartas de cualquier Ameritrasto de Fantasy Flight que luego nos encanta jugar. Pues... Hombre, lo que sigue que ha cambiado son evidentemente los hábitos de consumo y la forma en la que la gente juega. Una partida del Magic que creó Richard Garfield, de Alpha,
era lenta de narices, muy lenta. Bueno, más rápida que las de tercera edición, ¿sabes? Y cuarta. Sin las cartas históricas, ¿no? Esos mocks, todas esas cartas que, bueno, luego se han ido limitando, prohibiendo en distintos formatos y demás. Y además apostabas tus cartas para jugar. Sí, bueno, claro. Épico, tío. Bueno, pero claro, El ante. Espectacular. nos estamos metiendo en, antes de que Pablo haga su lista de juegos, empezando por el primero, pero es que es cierto que es que hay tantas no tiene cosas de más. cuñado. Yo voy a poner aquí esto crítico. Este hombre estaba aquí, pues ha hecho un juego, el resto no ha hecho No, nada. Pero bueno, ahora hablamos. tío, De hecho, no ha hecho ahora. un juego, ha creado un hobby. Ha creado Eso una es. forma de. Bueno, esa es la De clave. hecho, un Ha hobby distinto a creado, los juegos de mesa, ¿vale? O sea, una cosa son los juegos de mesa y otra cosa es el Magic. No tiene nada que ver. No. ha Son creado un cosas hobby. diferentes. Porque la lista de juegos de mesa va a ser muy corta, ¿eh? No. Que va, Este que es va. el episodio. Este es el episodio que teníamos que hacer, sí, porque Richard Garfield hizo Magic. Totalmente de acuerdo. Y además, yo que ahora cada vez juego menos cosas de las que hablamos en el podcast, porque estoy metido en el TCG y me estoy gastando el dinero de la universidad de mis hijos en cartones de colores. Este episodio teníamos que grabarlo. Pero ha hecho juegacos después en otro estilo y tiene una merece un reconocimiento aparte, que si no hubiera hecho Magic hubiera costado más y yo en vez de hablar en la tercera temporada de autores hubiéramos hablado en la cuarta. Puede ser, pero tiene cosas que por sí solas han llamado la atención. Hombre. Y ya que estamos hablando del primero, tenemos que usar la frase de cuñado, por favor. Tenemos que decir que el Magic se publicó por casualidad. Correcto. Hombre, claro. Su primer juego no fue el Magic. El primer No, juego que claro, diseñó. era el Robo Rally. No. Era, hola. Sí fue el primer juego editado. Editado, sí, es correcto, pero lo tenía... antes que Robo Rally. Bueno, a ver, Venga, no a ver, sé... Cuenta la 93 historia, Rally Pablo, del cuenta la 94. historia, que tú te la has estudiado. A ver, bueno, primero nació en Filadelfia, donde crecía y vivía. Y se doctoró en matemáticas por... Y es bisnieto o tataranieto del presidente Garfield de los Estados Unidos. Ah, yo creo que iba a decir del gato, tío. Total. En fin. Bueno, este hombre cuenta que empezó pues jugando como todo, pero vamos, como algo residual, y que Dungeons and Dragons le enganchó en aquella época, ¿no? Y que por hobby pues le gustaba el análisis matemático, ¿no? Y a raíz de ese enfoque de estadístico y demás, pues miraba los juegos con un ojo diferente. Y eso es lo que le hacía incluso los juegos malos, ¿no? Aquellos que no les gustaban, pues también los miraba, pues a ver cuáles son los ingredientes que hacía que a otros les gustara, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes rasgos que debe tener un diseñador, no diseñar para sí mismo, ¿no? Y también ser capaz de diseñar juegos que los demás consideran que otros pueden considerar que son un mojón. Y ahí es donde está David hoy con Richard Garfield, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, él había diseñado algunos juegos, estaba intentando publicar el Robo Rally, tenía un colega muy obsesionado con el juego, al que le cedió el 50%, la mitad sí se dedicaba a la parte del cartón. Básicamente a Richard Garfield le gustaba diseñar y todo el tema, digamos, negocio industrial, etcétera, no. Y entonces se lo cedió al colega, intentaron negociar con varias editoriales y tal. Y en esta época, pues una de las editoriales con las que hablaron, recordamos que son americanos, pues bueno, Wizards of the Coast estaba a punto de la quiebra. No me ha dado tiempo de revisar la historia, pero tengo ahí un bueno, Wizards of the Coast estaba incipiente, ¿no? Era incipiente, sí, era una editorial... Pequeña, sí, pero a ver, hay un libro, bueno, una serie de libros, tengo que buscar el título, Dungeons and no sé qué, que hace un recorrido por la historia del rol desde los años 70, por décadas, es muy bueno. Y recuerdo haber leído la historia de por qué estaban en esa situación de bancarrota, pero ahora mismo lo he olvidado. La cuestión es que estaban tan tiesos de pasta que Robo Rally no les daba para publicarlo, ¿no? Y entonces, pues ahí tiraron... Pero cuenta el salseo, cuenta lo bonito. El tío fue a la Gen Con
a decirle a los de Wizard of the Coast. Él iba buscando editorial que le quisiera publicar el Robo Rally. Sí, Y sí. él se plantó en las Gen Con con su juego y dijo, hola, ¿me publicas esto? No. ¿Me publicas esto? No. Y llegó al de Wizard y le dijo, me mola tu juego, pero no te lo puedo publicar. Si me das algo que sea barato y rápido de imprimir, ya cuando tenga pasta te saco el Robo Rally. Y entonces, claro, él llegó y dijo, pues tengo estos cromos, tengo estas estampitas que igual te molan. O sea, Estas cartitas no era ni su juego principal, ni era el que más le gustaba, ni nada. Lo tenía diciendo, bueno, yo tengo estas cosas aquí que puede que igual te molen. Y ahí el de Wizard, pues no sé si se le abrió el cielo o lo vio o dijo, bueno, por lo menos pierdo poco dinero, pero fue el pelotazo del siglo. Efectivamente. Y de ahí para adelante. Pues bueno, para adelante poca cosa ocurrió. Él se tiró muchos años ya como diseñador. Vamos, la primera edición la montó con su propia empresa, que era Garfield Entertainment, puede ser, o Publishing o algo así, y que luego lo absorbió, la compró Wizard of the Coast, integrándolo ya una vez que pudo, digamos que las cosas fue bien económicamente, remontó y demás, ¿no? Entonces, esa primera edición, no sé si ya fue Alpha, la publicó bajo ese sello. Alpha era de Wizard, ya creo, o sea, al principio era... A ver, el tema es que lo hizo a través de una especie de filial, vamos a decirlo así. Montó la empresa aparte, entiendo que un poco por temas de riesgo y porque Wizard of the Coast estaba tiesa también. Pero vamos, realmente yo creo que era Wizard of the Coast la que estaba por detrás de la publicación. La sacó porque estoy mirando aquí una foto de la caja de Magic the Gathering de Alpha y tenía el sello de Garfield Games y de Wizard of the Coast al mismo tiempo. Claro, eso es. 1993, tío. Ya llovió, ¿eh? Y claro, y ahí había mecánicas que no tenían sentido, pero es que en la cabeza de Garfield jamás pasó que esto fuera el pelotazo que pegó. Entonces le decía, tú te ibas a comprar una caja de un paquete que ya venían 60 cartas en los 5 colores, como mucho te comprarás un sobre, no verás todas las cartas ni de coña y entonces te apostabas una, pero porque bueno, tú vas a tener como mucho 80 cartas, 90 cartas en tu vida y ahí es una manera pues de ir ciclando y de ir consiguiendo pues las cartas que tú querías tener. Hasta que ve cómo la gente empieza a comprarse cajas de sobres, diciendo, pero estáis fatal de la cabeza. Y dice, no, si aquí hay cartas, yo las quiero. O sea, el tío es muy matemático, hacer juegos bien, leer a las personas no es lo tuyo. Y fue una barbarie. Entonces, claro, había reglas en esa primera edición que no estaban tampoco, como por ejemplo, no estaba el límite de copias, no estaba el límite de 4 cartas en el mazo. Había las limitaciones. Al principio era un mazo mínimo de 40 cartas, pero creo que ni siquiera al principio del todo, sino el mazo mínimo 40, ahora lo han subido a 60 y eso, y había combos que eran combinaciones letales que dije, ostras, es que esto no lo podemos permitir, claro, tenemos que limitar el número de cosas que puedes hacer. La parte de la rareza, ¿no? De esa distribución era su forma de equilibrar el poder en el juego. Entonces, claro, tú por aquel entonces podías comprar mazos, cosa que ya se perdió en Ice Age, que fue la última edición, después de la cuarta edición, que salió con mazos. Mazos aleatorios, que aquello era injugable. Tú te comprabas un mazo era un mazo de inicio que eran 60 cartas en los 5 colores. Ahí. Sí. Y aquello no se podía jugar de ninguna manera, ¿no? Pero claro... salieron juegos, mazos todavía después de Ice Age, ¿eh? ¿Sí? Sí, en España y en español yo los compré. Y Ice Age Tempest también se vendió en mazo. Creo que probablemente fue una de las últimas de ese tipo. Yo tengo un mazo de Tempest comprado. Yo jugué la ventana de final de tercera hasta Ice Age. ¿Cuál vino después? Homelands, me parece que fue tal mojón que ya dije adiós. Y ya luego el Magic Arena, ¿no? Un agujero. No. Y entonces, bueno, al final esa rareza se le fue de las manos, fue algo un poco más accidental, ¿no? Porque como negocio fue un pelotazo, pero claro, haces que la gente compre por 10, por 20, lo que compraría de forma normal. Tú ahora tienes un juego, como puede ser un Mindbag, ¿no? Que él mismo ha diseñado, ¿no? Tú llegas y te dice, mira, aquí tienes 20 cartitas y con estas, o 12, no recuerdo cuántas son, y con esto juegas, ala, y ya tienes juego para aburrir, ¿no? O de estas 20 coges 12 y con las permutaciones, como son todas distintas, ala. Y tú dices, por 10 pavos me has dado horas y horas. No, es que aquello además, con el rollo competitivo,
era una cuestión de estatus, ¿no? Y si metes apuestas, ya eso es el vicio, aquello, vamos. Claro, no, y estaba rotísimo. Tú perseguías, te habías gastado tus pavacos en comprarte una caja. Habías conseguido un mox y te salía el primero de ante. O sea, en la apuesta. Está jodido. Entonces, no solo perdías una carta clave en tu mazo, sino que encima iba a venir un cabrón y se lo iba a quedar como no ganaras. Entonces, a lo mejor no, hombre, por horrible. eso había cartas que están prohibidas a día de hoy, pero porque hacen referencia a los antes, que te permitían cambiarlo, ¿no? Sí. Y entonces era uno como de los trucos, decir, vale, voy perdiendo, pero toma, ahí llévate una tierra, efectivamente, ¿no? En fin. No, pero ese periodo fue muy corto, realmente. Yo conocí casualmente el juego en 94, porque pasé el verano en Estados Unidos. Y estaba tercera. Acababa de pasar Legends y se jugaba muchísimo en la tienda. Era una tienda que tenía cada día de la semana era un juego. Warhammer los lunes, los napoleónicos los martes, los miércoles no sé qué juego de mesa y los jueves era Magic. Cuando yo llegué allí, los jueves era Magic, pero cuando yo me fui, que habían pasado 2 meses, era Magic de lunes a domingo. Pepinazo. O sea, Sí, era... Sí, y no había... Era muy distinto, la gente no compraba cajas. Simplemente se jugaba mucho, se cambiaba mucho. Sí. Simplemente, o sea, no había todo el pelotazo de Magic a posteriori con el tema del profesionalismo, que yo creo que es lo que le distingue, no hemos hablado ahora mismo de lo que es un juego de mesa, pero eso digo que es algo diferente, que es con el valor de las cartas que han ido tomando. Eso fue cogiendo al cabo de los años. No, pero ya desde el principio cuenta Mark Rosewater, que es ahora uno de los directivos de Wizards, de Magic dentro de los Wizards, diseñadores principales. De producto, sí. Y que ya lleva trabajando ahí pues desde la época de Tempest. Creo que fue el primero en el que aparece él como lead designer, y tiene un podcast 2 veces en semana y entrevistó a Richard Garfield en un episodio y lo cuenta y dice que desde el principio se vieron sobrepasados, que la gente compraba sobres para aburrir, tuvieron que imprimir mucho las primeras tiradas porque eran incapaces de estimar la demanda que tenía. Ahora bien, que era la misma gente la que compraba mucho o que era en horizontal y muchísima gente quería comprar Magic, puede ser, o sea, ese dato pues no lo tengo ahora en la cabeza. Yo recuerdo de un paso en el que de repente hablé con gente y me dijo, no, nosotros no compramos sobres. Compramos cajas de sobres. Eso pasó en España en un momento. Sí. Dijo, yo ya no me compro sobres, eso es de ti, eso que me estás contando. Pero yo viví la época en el que yo me compraba 4 sobres. Y yo en Estados Unidos, la gente llegaba allí a la tienda y antes de jugar la partida se compraban 2 sobres. Todos los días. Llegaban allí y se compraban 2 sobres. Sí. Porque no había explotado el competitivo de una manera tan bestia. Pero claro, es que tú lo piensas y el inicio fue simplemente que no había demanda, no había capacidad de suplir la demanda porque pegaron un pelotazo brutal. Y después que lo curioso es que no paró el pelotazo. O sea, no paró el pelotazo, que es lo que yo digo, es que no paró. O sea, es que creció hasta que la gente ya dejó de comprar, no me compró un sobre, me compró una caja. Mira, es que aquí en España llegó la edición inglesa, ¿vale? Porque hasta la primera edición en español fue la 4ª. Pero antes sí llegaron sobres en inglés, incluso Legends en italiano, que salió un poco a posteriori. Legende. Sí, Legende. Y bueno, hay una revista que salió en aquella época, la revista Urza, que en el primer número, en el abril del 95, y salía con su lista de precios. ¿Por qué? Porque había tiendas, al menos había una por ciudad, que se habían convertido en el centro de intercambio del tocomocho. Claro. ¿Sabes? Y había yo recuerdo, había una librería donde tú podías comprar y demás, pero allí la gente no se reunía en la tienda friki, ¿no? En la que tú ibas allí y recuerdo a mi vecino que le tocó un Mirror Universe en la de Legendi y se hizo un mazo solo cambiando esa carta por otra, ¿no? Y curiosamente, fijaos, en el primer número de la Urza, que lo tenía por aquí, aparece cuáles son las cartas que se retiran, porque en aquella época salió la edición revisada. David, hay alguien robando. Ay, gracias. Salió la edición revisada y dice
que en alfa, que salió en agosto del 93, septiembre del 93 salió beta, enero del 94, fijad la velocidad, Sí, sí. un mes para la edición beta, que tenía otro tamaño y era por tanto incompatible con alfa, y es la primera que se puede jugar a día de hoy todavía. Unlimited, segunda edición, enero del 94, y la colección en aquel tiempo tenía 302 cartas y una rara tenía 20.800 copias. Una infrecuente 86.800 Bueno, y pero 300.000 eso, de una común. encima eso era estimaciones, porque de aquella no había signos de rarezas en las cartas, y la idea de Garfield era que ya te descubrieras tú cuáles eran las raras simplemente porque al abrir un sobre te salían más o menos. Entonces, la cantidad de sobres que tuvo que abrir la gente para llegar a descubrir la estimación de las rarezas es otra de esas cosas en las que decimos que el juego no se conocía lo que había detrás. O sea, se conocía el juego, pero no el metajuego, no el hobby que creó Magic y toda la vida alrededor de la colección de cartas. Que creó totalmente un modelo de negocio nuevo. Y otro éxito que hubo, que esto no fue mérito de Garfield, sino del ojo del editor, él lo pensaba todo como un juego aislado y autocontenido y limitado. Tú tienes tu mazo, tus 80 cartas como mucho en tu vida y es lo que vas a ver. Y cuando le dijeron, pues como hemos visto ese ritmo, mira Richard, estamos imprimiendo por encima de nuestras posibilidades, vamos a sacar cartas nuevas. Y era Ice Age, la primera expansión. Él dijo, vale, pues le ponemos un dorso diferente para que la gente sepa que es otra expansión. Y entonces juegue elige si juegas a Magic the Gathering o juegas a Magic Ice Age. Y le dijo, no, estate quieto, ponemos el mismo y que la gente mezcle todo lo que quiera. Y ahí ya, pues lo que decimos, explotó, porque ya pasaste de tener 200 cartas con las que jugar a tener 400. Entonces las posibilidades y las combinaciones y cartas que eran malas al principio, pues ahora resulta que ya eran buenas. Y creó un monstruo que 30 años después, 31, no, 32 ya, que es el 93, 32 años después, sigue dándolo todo y sigue fagocitando franquicias. Esta gente, para que os hagáis una idea, en un año, desde la primera edición, sacaron Alpha, Beta, Unlimited, Arabian Nights, Antiquity, la edición revisada, Arabian Legends y The Dark. En un año, ¿vale? Es decir, Arabian era la primera, no Ice Age. Eso es. Sí. No, claro, Arabian Nights. Luego ya vino la cuarta, Ice Age, ya se fue un poquito más lento. La cuarta, Ice Age, ya empezaron las traducciones internacionales y esto ya se fue de madre, pero que fue una explosión en un año, ¿vale? Así que ¿Por qué? ahí estamos. Bueno, eso que iba a deciros yo, ¿por qué creéis que... ¿Por qué? No ¿Qué es solo, lo que tiene? ¿Qué es lo que trajo nuevo? Yo creo que una pata muy importante pues fue un poco el juego organizado. Pero no organizado formalmente por Wizards. Mira que eso es un poco posterior. Y bueno, relativamente rápido, porque los primeros Pro Tour eran, ¿no? Ya había en el 94, o sea, el juego salió en el 93 y en el 94 ya había campeonatos oficiales. Fue muy rápido. Fulgurante. Fue muy rápido. Sí, yo creo que apela ahí es un poco como la lotería, ¿no? ¿Por qué si está la lotería de Navidad y da premios y todo el mundo lo compra, por qué sigue habiendo otros sorteos como la 11? Pues porque somos todos unos putos juegópatas. Estamos ahí enganchados. Y entonces te mezcló la parte de dopamina de la recompensa instantánea al abrir sobres con la posibilidad de estrategia a largo plazo de voy buscando esta carta y luego las combino. Entonces tienes el juego en el momento sobre la mesa, que es divertido. El juego de encontrar la combinación de cartas que es buena, o sea, lo que llamamos ahora metajuego, ¿no? Descubrir qué combinación de cartas es mejor que otras combinaciones de cartas para luego llevarlas toda la mesa y ganar partidas. Y un sistema en el que los LCGs intentaron esquivarlo y efectivamente han supuesto mucho menos éxito comparativamente, que es el que no sabes lo que te va a tocar y no sabes dónde encontrar una carta que tú necesitas. Entonces, aunque compres singles, aunque vayas a comprar cartas sueltas que necesitas para tu mazo, el abrir sobres está ahí, porque si no los abres tú, hay alguien que los abre y abre cajas enteras para tener la opción de venderte a ti tu single. Por lo tanto, el negocio genera dinero. Consiguió enlazar muy bien lo que es juego con lo que es negocio. Total, claro. Es que eso es que generó un nuevo modelo de negocio que no existía hasta ese momento. Sí, pero que la parte competitiva había mucha gente que jugaba con sus colegas, pero sí que iba a cambiar. Es decir, ahora
No, claro. Eso es ahora, eso lo dice Rosewater otra vez. El formato, cuando le preguntan cuál es el formato de Magic más jugado, ahora que pues estamos, que si las rotaciones de estándar, que si se juega en Modern, Commander, si seguro. en tal. Commander. No, el más jugado es Kitchen Table. Tú juegas en tu casa con las cartas que tú tienes con tus colegas. Sí. Ese es el formato de Magic que más se juega en el mundo. Y precisamente por eso ahora ha salido Cimientos, que lo que intentan es hacer, ya han eliminado esos estándares anuales que se acaban, y esto es como una colección con... No los han eliminado. Que si tú... Ya hablaremos de eso. Sí, no. Ahora... Lo que han hecho ahora con 6 sets y tienes a Spider-Man con los chocobos a la vez en estándar. Sí. Incluso Bob Esponja, tío. Han sacado cartas de Secret Lair de Bob Esponja. O sea, el estándar ahora lo alargaron a 3 años. Pero esas cartas no son legales en estándar. Pero el estándar, Final Fantasy y Spider-Man son legales. Sí. Y las de Secret Lair son porque son copias de cartas que son legales en estándar, pero es por primera vez... Como el Counter. Por primera vez... El meme de Bob Esponja. El Magic Arena va a tener una son colección... legales, Joking no son legales. En estándar no son legales. ¿Cuáles? Las de Final Fantasy y todas estas no son legales. A ver, vamos a ver. Sí. No. Sí lo son. Sí. De hecho, esa es la polémica, que este año hay un montón de cartas legales en estándar que las han metido. Aparte de los 3 sets que sacaban normalmente. Que lo estoy leyendo en la página de Wizards. Un momentito. A ver, bueno, es que hay unas ediciones para el digital. Claro. Que es en otros formatos, pero en estándar te digo yo que no. Bueno, en digital, en Magic Arena, la de Marvel va a ir con un arte diferente porque no tiene los derechos. Y por primera vez se van a cambiar los nombres de todas las cartas para no hacer referencia, que ahora tú no puedes poner Spider-Man, tampoco. Entonces va a haber una separación del mundo digital y el mundo real. Pero para quien no sepa lo que es Magic, hagamos un poquito de didáctica. Estamos aquí hablando de estándar, de esas historias, ¿no? Y también todo eso ya no es Richard Garfield. Ya es la empresa, ¿vale? Que ha continuado con todo el carajal este. Porque ha creado es un deporte. Sí. Lo único que está por encima del juego que está por encima del Magic es el póker. A ver. Porque el Magic con quien se compara es con el póker, no con ninguno de los otros mismos. Bueno, claro. ¿No? Es que ni siquiera Game Workshop tienen la facturación de Magic, ¿no? Ni siquiera Warhammer tiene la facturación de Magic, que yo sepa. No, lo que pasa es que se han comido... han pasado por una época de crisis en cuanto a resultados, porque la época COVID imprimieron a dolor y se han comido un montón de copias físicas. Es decir, es el TSR, el Jockey Internacional, ¿no? Han estado a punto. No, estoy compartiendo pantalla porque soy así de gruñón también. A partir del 13 de junio será legal en todos los formatos como una iniciativa para hacer vale, porque es que no ha salido todavía, ¿no? Vale. Sí. Claro. Sí. Vale. Sí, por eso. Pero bueno, que esa es la parte moderna, ¿no? Yo me iría a la historia y a la parte en la que todavía Richard Garfield... Sí, es que es un monstruo, Maggi. Entonces, o cortamos en algún punto, como tú dices, o vamos a estar divagando demasiado porque es inabarcable y hay muchísimos aspectos de los que hablar. Yo, por cerrar lo que es Magic y por dar ejemplo de lo que supuso, y enlazando con la muerte de Hockey Internacional, es que en esos 2 años, 3 años, salieron una barbaridad de juegos de cartas coleccionables, unos mejores, otros peores, pero es que Richard Garfield se sacó otros, por lo menos 2 juegacos que lo petaron igual y de hecho siguen vivos de alguna u otra manera, como son Jihad, Vampire the Eternal Struggle y Netrunner, que sé que sois hiperfans. Total, vamos. Un 50% de este podcast es hiperfan de Netrunner / Android Netrunner. Y lo sacó prácticamente, bueno, eso, cada año prácticamente sacaba uno. Y que tú dices, son un clon cada uno del otro. No, un clon no. Es que cada uno tiene su personalidad y su manera de jugar y su estrategia y su estilo. Sí. Sí, y cuando todavía no se había inventado prácticamente el internet, que el Netrunner hacía ahí referencia, pues, bueno... Bueno, era un poco la época de Cyberpunk, ¿no? Claro. De Cyberpunk. Sí, pero... Neuromante y compañía. Exacto. Y era la época en la que iba a salir Matrix, había salido Johnny Mnemonic, ¿no? Eran esas películas ahí de, ya estoy dentro, me he conectado al ordenador. En ese momento salieron muchísimos... Es más, yo recuerdo haber jugado el primer juego de cartas coleccionables que yo jugué fue Spellfire.
que lo compró, que ese fue de Dungeons and Dragons, que lo compró curiosamente Wizard of the Coast, ¿vale? Porque ese, claro, lo había sacado TSR directamente, ¿no? Exacto. Y luego Wizard compró todo TSR. Lo compró en el 97, 3 años después, y entonces quedaron los derechos dentro de la casa, ¿no? Ahí efectivamente salió absolutamente de todo. Había hasta Heraclio Fournier se sumó a sacar un juego de cartas. Ese lo tengo yo, era un rip-off de Magic brutal. De hecho, lo sigo teniendo, es La Ira del Dragón. Tenía ilustraciones de Luis Rollo y de Seireye. Malísimo. De los cómics de... No podía ser malo porque era un clon de Magic. Es así. Sí. Por eso era malo, porque era cofradía, eran colores, era formato carta Heraclio Fournier, que era más estrechito, iba igual por sobres y tal, y yo lo pillé, yo saldado, me compré un montón de mazos de... ¿Cofradías? Los mazos de inicio eran siempre iguales. ¿Has dicho cofradías? Cofradías. ¿Pero esto qué son, las Holy Cards o qué? eran los iconos de color, era una especie de palantires, unas esferas ahí y tal, y era lo que tú bajabas y girabas para tener tu maná. Sí. Era muy parecido. Que llegó a salir hasta un SimCity, tío. Ese no lo conocí yo. Sí. Salió un SimCity de cartas. Y una cosa horrenda. Pero bueno, digamos que los que más han durado, ya solo con decir Netrunner, que realmente en su momento sí no fue tan pepino, pero cuando lo cogió ya aquí nuestros amigos de Fantasy Flight Games y lo reeditaron, ahí pues se le vio LCG. En formato LCG. Pero Exacto. porque el juego, bueno, vosotros lo recordáis mal, yo me compré solo un mazo de inicio, lo intenté jugar una vez, estaba muy roto a favor de la corporación, entonces el original, el original estaba muy roto. Te obligaba a jugar 2 veces y de vuelta, y en cambio Fantasy Flight sí solucionó eso igualándolo un poquito más, ¿no? No sé a qué grado llegó a... Sí, no, las cartas eran muy burras, las originales eran bastante bestias, y es lo que tú dices, estaba muy desbalanceado al principio, y bueno, el trabajo de rediseño, que evidentemente Garfield aparece acreditado, pero digamos que no es que tuviera mucha mano en el rediseño. No, una de las cosas que por la base, ¿no? Por la base. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, este hombre siendo tan teórico, tan matemático, es más, yo tengo ahí un libro en el que está acreditado, que es Characteristics of Games, ¿no? Que habla sobre, que se pone teórico, ¿no? Y tú dices, el Magic original era 1 rojo son 3 de daño, ¿no? ¿Cuánto cuesta robar una carta? 1 de maná es un 1-1, 2 de maná es un 2-2, ¿no? Y si le metes una característica, golpear primero, volar, banding, que era un mojón, 1 más de maná, ¿no? Y tenía su matemática, que lo hacía lento. Ahora mismo la matemática que tiene es radicalmente distinta, y en un turno 5-6 se acaba una partida. En un turno 5-6 tú estabas empezando todavía en el Magic antiguo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí Magic me gusta, el ritmo de ahora. El ritmo de antaño me parece insufrible, ¿no? Y porque éramos hijos de otra época, ¿no? Y en lo que éramos capaces de estar un fin de semana jugando entero, 20 horas a un juego, y estábamos tan contentos, ¿no? Y era como, me da más, por menos. Pero para mí Richard Garfield siempre ha tenido, a pesar de ese rollo matemático, no ha sabido generar el equilibrio dinámico. A medida que tú avanzas, es decir, la mecánica la tiene, pero la dinámica no. Y por eso sus juegos han triunfado cuando ha venido otro con esa idea clara. Un desarrollador. Un desarrollador, efectivamente. Él es bueno pariendo, pero no criando. Puede ser, porque yo... Él ha parido uno. ¿El qué? Que él ha parido una idea. Bueno, pero... Muy buena. Es brutal. Pero la creación de mazo, muy divertido. El metajuego que ha dicho Joaquín, para mí es un poco la clave. La competitividad que además eso llevaba cuando tú ibas a un juego organizado con tu mazo y tu creatividad. El cambio de cartas. Todo el mundo le gusta cambiar las cartas. Y a partir de ahí ya tú puedes hacer las variaciones que tú quieras. Pero eso es lo que él aporta. El desarrollo del juego es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso es como el que hizo la primera máquina de vapor y el que la mejoró. Es que yo no. James Watt es uno. Es que su máquina es una mierda. Sí. Pero ¿quién es James Watt? Uno. Tu máquina.
Es que no la hizo de alta presión, que sí. Pero pues esto igual. El juego, el Magic primera edición era una basura infecta, pero es que daba igual, porque era divertidísimo. Y no estaba balanceado, era divertidísimo. Y sigue siendo igual de divertido ahora, porque tú te haces tu mazo. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el mundo muchísimo porque está súper profesionalizado. Claro, pero que el que esté desbalanceado, fíjate que en esa época, que no había otra cosa que hacer, ¿vale? Era otra, vamos a jugar otra. De hecho, enlazado con lo que dice David, Richard Garfield le enseñó el juego a Inicia. Y Inicia... No, pasa es que creo que era el Magic, se lo enseñó y dijo, esto no... Entre matemáticos anda el juego. No está equilibrado. Esto, ¿cómo te aseguras que todas las cartas son igual de buenas? Y dice, no me importa. Pero, ¿y cómo te aseguras que todos los jugadores tienen un mazo equilibrado? Dice, no me importa. Que la gente coja sus cartas. Y eso a Inicia le dio y dijo, esto no va a tener éxito. Y no, claro, no lo tuvo. Eso mientras Richard Garfield estaba contando billetes, ¿sabes? Claro, es que a mí me llama la atención, y lo habéis dicho, ¿no? O sea, ya una vez creada la idea, todo el mundo la intenta copiar, pero Magic tiene una inercia y yo entiendo que, si no me equivoco, además tiene un equipo bueno. Wizards of the Coast se lo ocurrió al inicio porque todo el mundo intentó quitarle su posición de privilegio. Sí. Salieron juegos a cascoporro. Y que yo sepa, vosotros habéis dicho que Netrunner es vivo, tal, pero es que Netrunner, que yo sepa, el único juego que yo pienso que medio ha sobrevivido es Pokémon. Bueno, ¿no? Pero Pokémon no es suyo, Pokémon... No, digo Pokémon de juego de cartas, de TCG, ¿no? De TCG, que haya tenido un éxito, y no es similar, es 10 veces menor, ¿no? O sea, bueno, no lo sé, ha vendido una caca en comparación con Magic, no podría compararte porque Pokémon tiene otro público diferente. Magic se juega una barbaridad y Magic se juega en físico y se juega en digital, no solo en arena, sino también en online todavía, que es comprar cartas digitales que no puedes exportar al mundo real. Facturación, Pokémon, en cambio, tiene muchísimo coleccionista detrás, porque es una franquicia de colección. Y además lo explotan muy bien, porque en los sobres, aunque tiene también una aplicación para jugar, que cuando tú abres un sobre te da un código y pillas cartas aleatorias y tal, tú vas buscando un Charizard. Y vas buscando un Umbreon con arte completo alternativo. Y hay unas cartas que son muy caras. Y las que son jugables, el que va buscando esa coleccionista casi que te las regala. Entonces, la parte de juego es relativamente barata, pero la parte de coleccionista hace que la gente compre muchísima carta. Entonces, ¿cuál de los dos son éxitos comparables? No lo sé. No, por Dios. No, yo estoy hablando de que estamos hablando de que Magic ponle Magic que es 100, ¿no? El segundo será Pokémon que es 1. No lo sé. O sea, porque se vende cualquier mucho. Otro LCG, TCG es 1000 veces menos facturación. ¿Facturación? ¿Cuánto? Hace 3 semanas tuvimos en Sevilla un campeonato en Fibes con un huevo de gente, con cientos de personas jugando a Pokémon. Claro, o sea, porque Pokémon es el único que medio que hace algo, pero comparación con Magic es 1-100, ¿no? Pero no, eso digo, que puede ser alto. No, quizás no tanto, pero... Claro, lo que pasa es que si miras otros juegos de cartas que dices que lo estén petando, dices tú, One Piece lo está petando. No, mentira, One Piece no tiene nada que hacer. Lorcana no tiene nada que hacer y la gente se queja de que no puedes vivir de un TCG como si puedes vivir de Magic. O sea, lo de Magic está a una esfera, pero la de Pokémon yo creo que no son directamente comparables porque el mercado de coleccionista que tiene Pokémon no lo tiene Magic y el mercado de jugadores que tiene Magic, Pokémon no lo llega a tener, pero aún así tiene eventos grandes. Entonces, son cosas diferentes y es cierto que es el único de los TCGs que puedes vivir de ellos, ¿no? O sea, tú tienes de Pokémon Company Internacional, vives de tu juego de cartas de Pokémon, pero el juego vivo, yo creo que sí sigue, pues Netrunner y Vampiro siguen vivos en el sentido de que tienes gente que sigue haciéndote expansiones, las sigues pudiendo comprar, hay tiendas, hay empresas que te hacen impresión y demanda de las expansiones para que tú las tengas. ¿Que es un juego de nicho? Sí, pero bueno, como muchísimos de los títulos que tenemos y que se siguen jugando. Pero entonces, de aquella época, los únicos que han sobrevivido... Es que salió muchísima basura, infame. A ver, sí. A ver, todos los mercados necesitan al final sus crisis para hacer limpieza, ¿no? Y aquí la hubo y muy rápido, y tal como vino se fue. Es que Pokémon salió en el 96. Es que es muy longevo.
Y Yuigo Y sigue vivo. en el 99. Y son Eso. los 3 únicos vivos del siglo XX. Sí. El resto han vuelto, Murieron. por ejemplo, Vampiro, creo que lo ha reeditado ahora. Vampiro no está reeditado. Vampiro No, han hecho una murió. versión distinta, Sí. pero es otro juego. Se Una ahorraron se reimpresión. saltaron el paso de la editorial que sí tuvo Netrunner. O sea, Netrunner sí tuvo Fantasy Flight apostando por ellos y sacando Sí, el porque- juego y sacando material. Y ahora es una asociación, ¿no, José Mari? Sí, Lo ha sac- sí, que Pues- continúa. Ha sacado hace un mes. No solo Roll lo ha Vamos. publicado, me parece. No, Y pero esos son. Es que no, estamos hablando No. de cosas diferentes, Pablo. Hay juegos de cartas de vampiro actuales publicados por No Solo Roll, como el Sí. Rival. ese es distinto, ¿no? Sí, eso es distinto, porque el Jihad Vale. sigue existiendo, pero por una asociación de jugadores que te sacan cartas compatibles con todo lo que ha salido de Vampire de ¿Pero Eternal Struggle. sacan cartas también o Sacan son...? cartas también. Sí. Sacan cartas. Eso es igual que Nisei, entonces. Igual que con, Nisei. Con Netrunner. Null Signal Games se llama ahora. Null Signal. ¿Cómo se llama, dice, ahora? Null Signal Games, porque es que Nisei tiene una connotación en japonés regular. Ah, como Kant en Malte. Sí, vale, ok. Bien. Pues, Vale. Bueno, oyes, vamos a retomar, porque aquí nos hemos puesto Va. a cubrir todos los juegos. Eso. Vamos a quedarnos con los de Richard Garfield, ¿no? Vamos a poner orden en el corral. Saca tu lista, por favor, Pablo. Venga, después de Magi, Vampiro, Netrunner... ¿qué Bueno, aparece vamos, por ahí? vamos a hablar de Robo Rally. Bueno, Robo Rally. El segundo juego que ha salido de mi casa, porque siempre he dicho que en mi casa, de mi colección, solo han salido 2 juegos. Miento, han salido 3. El primero ya lo mencionamos en el otro episodio. El segundo juego es Robo Rally. Robo Rally se lo regalé a Fran Molly porque es un juego de programación de acciones y se me hizo infumable después de una partida a 8 personas en su moliquedada. A él le moló y le dije, tío, un juego es para que lo disfrute la gente. Te lo regalo. La edición de Avalon Hill, una reimpresión de la edición del 94, bonita, y con robotitos de peltre. Y se lo regalé sabiendo que hacía feliz a un amigo. Odio los juegos de programación de acciones. Ya está. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó. Casi tanto No. como los de roles ocultos y deducción social. Es Maldito que- Blood on the Clock Tower. Es que poner a 8 personas a jugar, eso pone a prueba cualquier juego, ¿eh? Sí, es como tú decías, es muy matemático. Entonces podías jugar 8, era un laberinto de habitaciones y robots, pero tú programabas y luego a la hora de ver cómo se ejecutaban las órdenes, cada carta tenía un número pequeñito a la derecha, entonces te ponías a mirar. Yo tengo el 73, yo tengo el 68, yo tengo el 69. ¿Voy yo primero que tengo el 68? Sí, sí. Ay, no, espera, que tengo el 57. Matador. Matador. Sí, y luego además, pues esas cosas de tú estás mirando el tablero de una manera y dices, giro a la derecha, me voy para aquí. No, tu carta dice para la derecha y la derecha es esta. Y dices, ostras, me he equivocado. Y acababa tu robot dando vueltas en círculo o estampándose contra paredes. Era un juego matemático, como le gusta a Garfield, pero más flojo que Magic. Venga, David, te veo negando. Bueno, pues entonces hablamos del siguiente, porque otro de los méritos de Garfield es inaugurar esa costumbre de coge juegos de cartas que ya se conozcan en algún país y ponle un nombre chulo para que parezca que te lo has inventado tú, como el Gran Dalmuti. ¿Cuál es ese? ¿El original cuál era? Yo no llegué ni a jugarlo. El culo, creo que es. ¿Culo? ¿El Grand Dalmuti? No. El Gran Dalmuti es culo, sí. Tienes uno que el que está más arriba le da órdenes y el que está más abajo tiene que obedecer las órdenes del carta. Y tú vas jugando no me acuerdo muy bien porque no lo ni había jugado al culo y solo jugué una vez en la piscina al Gran Dalmuti. El Ticho es un culo vitaminado. Era una especie de juego de bazas el Gran Dalmuti y el que iba perdiendo pues bajaba en el escalafón y tenía que obedecer lo que le decían los de arriba. Entonces, un culo vitaminado, eso es la Kardashian, ¿no? Vale. Muy bien. Seguimos un poquito más adelante. Cantando para bingo. Oye, el Battletech TCG está acreditado aquí, tío. Uf, eso sí, Sí, que... bueno. Le pagarían dinero. Y el Sena, la princesa guerrera, tío. O sea, Lucy Madre Lawless mía. es admiración eterna a Lucy Lawless. Sí.
No, pero yo creo que ahí ya prácticamente desapareció, ¿no? Bueno, hizo ya en el siglo XXI el Star Wars Trading Card Game, que no hay que confundir Ese con lo el tengo yo. LCG, No, ¿sabes? de ese tengo yo el mazo de inicio de la Guerra de los Clones, que salió en español y venía con un tapetito de papel y tal, y podías jugar. Eso es cuando Hasbro, bueno, Wizard, perdió la licencia a Decipher y se la dieron a Hasbro pensando que iba a poder sacar un juego mejor que la vida que ya tenía el Star Wars de Decipher. Y no fue así. Y murió muy rápido el juego de Star Wars. Aprovechaba el tirón de las nuevas películas de la primera trilogía. Cierto. Oportunista como siempre. Ahora que has dicho Afro, que Afro compró Wizard of the Coast, por cierto, no recuerdo el año. el cambio de siglo, 99. Sí. Llevándose la gallina de los huevos de oro. Hombre, claro, es que lo que tendría que facturar Wizard en ese momento, pues imagínate. Llega Afro, un gigante, y dice, venga usted para acá. Me lo llevo puesto. Pues es que aquí realmente revisando la cronología de este hombre, él fue Magic y para la gente de los juegos de mesa era, no, este tío no es de los nuestros, hasta que hizo el King of Tokyo, creo yo, ¿no? Sí, porque yo he visto una copia del Rocketville y es el típico juego que no te llama la atención en absoluto. Y luego lees de qué va y vas de barrio en barrio tratando de convencer a los robots para que te voten para ser el alcalde de la ciudad. Y tú dices, suena el arte está guapo, el del Rocketville. Es muy chulo, es un arte retrofuturista de dibujo, de ilustración. Está chulo, pero no, ya te digo, yo estuve 3 años en Córdoba, 2 años en la asociación viviendo allí y jugamos todos. Y luego, pues, años después vinculado a la asociación, lo veía, estaba ahí para jugar y jamás se me ocurrió acercarme y pesaba lo que tú decías, Richard Garfield, juegos de mesa, no es de los nuestros, tú eres de los cartones. Tú no eres. Sin embargo, el King of Tokyo sí tuvo éxito. Sí, es como dice Pablo, ahí entró y abrió brecha, otra vez de nuevo. Sí. Ahí fue cuando la gente empezó ya a reconocerlo como autor de juegos de mesa, no como autor de Magic. King of Tokyo, King of New York, que son los dos parecidos. Sí, son variantes. Es uno de los juegos que yo le intentaba decir a David que son empiezan a ser merecedores por sí mismos de un episodio dedicado al autor. Es cierto que tienen fallos muy de la época, tiene un beat de líder muy claro y entonces las partidas se alargan porque tú llegas y cuando consigues derrotar al monstruo que está en Tokio tienes que aguantar una ronda en la que todos te pegan. Entonces en partidas con muchos jugadores tú vas perdiendo energía mientras que el que muere se recupera entera de cara a su siguiente turno. Entonces cuesta mucho aguantar toda una ronda entera de jugadores pegándote porque el mecanismo es pegar al líder. Y eso lo alargue necesariamente. Pero recordad que era una época en la que el Munchkin era un juegaco. Y bueno, muy posterior al Munchkin, ¿eh? El Munchkin. Muy posterior al Munchkin. Muy posterior. El King of Tokyo sale y era un Munchkin con dados, ¿no? Eran dados y cartas, quizás. Dados, sí, dados de energía. Las cartas eran para habilidades y poderes. Y eso no, sí. Era un rollo Munchkineo total, con el beat de líder total. Sí. Yo soy muy crítico. Está bien. Él ha sido siempre un creador de juegos de mesa, pero que se le fue de las manos y creó un hobby. ¿Qué va a hacer el pobre? Bueno, pues luego ganar dinero. Cuando tienes toda tu vida. Reventó la industria. Cuando no te tienes que madrugar para pasar las evaluaciones. Esa es la clave. Esa es la clave, no tiene nada que ver. Es que no, pero lo que está diciendo Joaquín eso es. Tú has arreglado tu vida, ya no tienes que madrugar para pasar la evaluación a los lambuzos de tercero de la ESO. Ya te da igual todo. ¿Qué dices? Si a mí lo que me molaba es hacer juegos, pues luego llegas, ya no vuelves a reinventar la rueda porque esa ya la tienes rodando. Pues ya te dedicas a hacer pues otros juegos y ahí hay cosas, oye, destacables que te pueden gustar más o menos. Y el King of Tokyo, con todas sus reediciones, es un juego que está ahí entre el party y el no party, que gusta. Para mí me satura por el hecho de eso que decimos del aburrimiento y la repetición, pero es cierto que a gente que no somos nosotros, pues le ha gustado. Y además hay varias ediciones, ha habido varias ciudades y ha habido reediciones y ha habido un montón de monstruos alternativos y ha habido un montón de... A mí me parece curioso, hombre. Bueno, tiene es bonito, sus dadetes así personalizados. Dados siempre están bien. Más uno. Claro.
tirar muchos dados es +1 y ver si te sale... Cartas Además, con poderes. además, tío, eran unos dados de plástico verde ahí como radioactivo, que eso sí que molaba, era energía, no eran dados de madera como la mayoría de Claro, juegos. Entonces tú claro. tirabas ahí, quiero energía. y tal. Totalmente. Ay, en fin. Bueno, esto es allá por el 2011, ¿no? Cuando Sí. aparece las variantes Sí, King of New York 2014. Hombre, ahí es cuando reeditan, como ya habíamos dicho, el Android Android Runner, Runner. ¿no? Y aunque bueno, eso es un poco Eso hacer no es trampa, suyo. ¿no? Pero luego le reeditaron el Robo Rally, fue una edición alemana en la que le hicieron cambios en las reglas y él salió un poco mosqueado. Pero bueno, tampoco. Y ya hasta yo creo el Bunny Kingdoms, ¿no? Sí, Ese es el otro que suena. 2017. A mí ese me gusta bastante y es un juego de inicia si inicia hiciera juegos entretenidos. Sí, me recuerda muchísimo al Beowulf, que está basado además en el Kingdoms, creo que se llama, de Inicia, que es un juego, tienes una cuadrícula en la que vas poniendo losetas y son multiplicadores y modificadores positivos y negativos y tratas de conseguir tener un montón de puntos. Pues el Bunny Kingdom es parecido, pero mete un draft en el que tú tienes unas cartas, las vas pasando a los lados y te vas quedando con cosas que te combinan y las vas jugando por parejas para ir metiendo tus conejitos en el tablero y que esas parcelas donde están tus conejitos den más puntos que las parcelas de los demás. Entonces es un juego matemático, se le nota muchísimo el cartón, pero la parte del draft y la parte de la variación en las cartas lo hace entretenido, porque además tienes varias posibilidades, tienes cartas pues eso que te mejoran el reino a base de ampliarlo, otras que te lo mejoran a base de subir los multiplicadores, otras que tienen efectos de si ocurre esto, entonces tú tienes esto, un poquito de set collection si tienes varios tesoros del reino juntos. Por ejemplo, eso, si tenías la corona y el cetro, en vez de darte un punto cada uno, te dan 4 puntos cada uno y cosas así en ese estilo. Y a mí el Bunny Kingdom sí me ha gustado más de estos juegos así de cuadrícula, de control de área. Parece resultón. Sí, pero ahí en esa época fue cuando salió uno de sus juegos, de los que ya hablamos en el episodio anterior, simplemente por roce con la editorial y por la generación procedural, ¿no? Que fuese Keyforge. El Keyforge. Sí, qué mítico. Keyforge lo he jugado con David. No sé si él se acuerda de cómo iba, porque tendrás que acordarte de que me ganaste. O sea, te fui a tu casa a enseñártelo, me zurraste y dije, bien, ¿cómo se nota quién tiene experiencia en Magic? Creo que tengo un mazo sin abrir todavía. Yo tengo varios. Claro, pero es que no, o sea, lo intento, yo le tengo cariño, amor, infinito, vamos a innovar, lo que tú quieras, pero es que, ¿qué es lo que le da vida al Magic? Cambiar cartas y crear tu mazo. En el momento que tú le quitas eso, ¿qué coño sentido tiene el puto juego? Sinceramente, está muy bien, lo sacas, sacas tu mazo, echas tus tiritos, pero está muy bien. A ver, pero un juego, bueno, pues está bien, pero... Porque son dos cosas, quiero David, a ver, es que tú eres muy tajante, tú o lo muy tajante, o sea, es decir, que crea un juego de cartas, pero los juegos de cartas que son de mazo cerrado, por lo general, sufren con las partidas, muchísimo. Yo los juegos que tienen de mazo cerrado, nunca he dicho yo... Pero la gracia de este juego es que son de mazo cerrado, pero de cómprate 500 mazos para... Claro, ahí tú cambias el mazo. Pero era mazo cerrado. Una de las cosas que tiene divertidas Magic, y lo decíamos, es no solo hacerte la partida, hacerte tu mazo, sino luego aprender a pilotar, aprender a manejar el mazo que te has creado. Porque eso tiene parte. Entonces, Keyforge rasca ese picor. O sea, te quitas la parte de construcción de mazos, el juego funciona bien y te da el picor de, toma, esto es lo que te ha salido, aprende a manejarlo. Entonces funciona como juego, pero es cierto que va a funcionar en entornos mejor que en otros. Que tú tienes un grupo de gente con el que puedes jugar varias partidas seguidas para llegar a pilotar ese mazo, tanto tú como el otro, te va a funcionar mejor. Que lo juegas ocasionalmente, te va a funcionar mucho peor, primero porque no te acuerdas de las cartas que tienes y no sabes pues de las combinaciones. Por mucho que lo leas, no vas a entender las sinergias en un primer turno, salvo que tengas un cerebro preparado para los TCGs como tú, Gañán, que tú ves las cartas y sabes lo que comba uno con otro. Entonces, que no triunfa, vale, no es un nuevo bonito, Magic. Era un intento bonito, digo que es bonito, pero que la idea sobre el papel era mejor que la idea en realidad, como se demostró, porque simplemente
O un juego de mazo cerrado Bueno, el, tienes poco el juego Sigue ha recorrido. funcionando. seguido. El juego ha Sigue, seguido, ¿eh? ¿eh? Se ha Se- reeditado, se ha... y se Es que este cortó. hombre puede reeditarlo de su bolsillo. Es que No, este No, no, hombre no, pero no es él. ya no está en sus manos. Claro, el tema es que no murió porque la gente no lo jugara, la gente lo sigue jugando a su pequeña escala, efectivamente. Si hablábamos Y de tenía 100 incluso es que no llega ni al cierto 1. ambiente competitivo, ¿no? También. juego Sí, organizado. sí. Tenía Tiene juego juego organizado. organizado, tiene torneos con tapetes personalizados de premio. O sea, este juego sigue vivo a una escala infinitesimal, cierto, pero sigue ahí. La cuestión, Fantasy Flight nunca fue claro de por qué lo mató. Sacaron una excusa ridícula de el algoritmo ha dejado de funcionar, diciendo, no, se ha agotado el algoritmo. ¿Cómo que se ha agotado el algoritmo? Sospechamos la gente que estábamos que las palabras que alimentaban para la combinación de... Porque claro, tú tenías un mazo que era pues, los ladrones de las colinas o los dragones de Nevermore y cosas así. Pues sospechamos que la combinación de palabras que alimentaron empezó a generarle combinaciones, pues como decíamos de Nisei, ¿no? Palabras que empiezan a ser peyorativas, despectivas, y que no puedes sacar a la venta sin que ganarte una demanda, o que directamente decidieron cortarlo porque el sistema de generar mazos aleatorios, como era el procedimental, pues no les fue bien. Igual que mataron el Discovery, mataron este porque dijeron no nos va a dar para más. O sea, como experimento estuvo bien, cogimos a los mejores para que nos hicieran los juegos, pero no voy a continuar con esta línea. No, vendieron una barbaridad, ¿no? Y eso ahora lo han delegado en otra editorial que lo ha comprado. Pero, compró los derechos otra editorial, sacó un Kickstarter, lo relanzó, ahora ya llevan, pues creo que 2 o 3 expansiones, pero claro, hablar de expansiones es raro porque cada mazo es... Además no son mezclables, ¿no? Entre sí, es una cosa rara. No, y ya no hacen tanto ruido mediático, ahí pues podrán sacar cosas seguramente rotas y con nombres raros. Yo daría lo que fuera porque hicieron alguna versión alimentada por una IA que haya aprendido de los discursos de Donald Trump, ¿sabes? Eso sería un pepino. Y en relación con este y rascar picores distintos, viene a continuación el Mindbug que salió en 2021 también en un Kickstarter, que es otro clon de Magic, como podía ser Keyforge, en el que te quito la construcción de mazos, te quito el tal, y eso quiere decir, el juego son 60 cartas, no pasa nada, tú solo vas a ver 10, y el resto, ¿qué hago con ellas? Ya saldrán en otra partida. Y te es un juego de carterita, ¿eh? Es un juego de cartera. Entonces dices, ¿no ha triunfado? Bueno, no ha triunfado, han vuelto a sacar otro Kickstarter, van ya por 6 expansiones, tienen un montón de habilidades. Publicado también en varios idiomas. Eso es. Aquí en Devir, ¿no? Devir los ha publicado. Devir los está sacando aquí. Quedan por llegar una con frutas y vegetales, ahora que es la del último Kickstarter, en el que no me metí porque sabía que iba a llegar en español. Y es divertido y más rápido. Es mucho más rápido que el Magic del 95, mucho más barato, pero claro, no tiene el empuje que te lleva a comprarte otro Mindbug o a decir, mañana jugamos otra vez. O sea, este juego en una tienda no te llena de... no te pasa de un jueves a un lunes a domingo. No, esto es un 7. El juego que te lo sacan y dice, venga, vamos a jugarlo. Terminas una sesión que está a 2 personas y dices, venga, pues nos vamos, me quedan 20 minutos. Te echas una de estas. Es un filler, ¿vale? Y, oye, que además cada partida es muy rejugable, pero tú no te vas a echar aquí... No. Además, tiene ventajas como que lo puedes jugar por parejas, a 4, entonces está bien, pero no es una tarde entera haciéndote eso, como por ejemplo es que volvemos a Magic. Pero a Magic si te echas una tarde entera. No, el Magic, no olvidéis una cosa, no lo hemos dicho, el Magic no es un juego, vuelvo a decirlo, no es un juego. Yo jugaba al rol, cuando jugaba a juegos de Magic, dejé de jugar al rol, dejé de jugar a juegos de mesa. Los juegos de rol son juegos. Los juegos de rol también son un hobby. Si te dedicas al rol, no haces otra cosa. Lo que me refiero es que tú juegas a Magic y no juegas a otra cosa, porque es tu puto hobby. Es así. Es así. Y además no es compatible. Es más, yo voy a decir otra cosa aquí, que es y no lo hemos mencionado, Magic tiene algo raro, y lo voy a decir. ¿Cuánta gente juega Magic que no juega ningún otro tipo de juego de mesa, ni juego de rol, ni consume ningún otro tipo de ese alternativo? En Badajoz había kinky jugando al Magic.
Había auténticos carteristas jugando al Magic. Porque es adictivo, porque está muy cercano al póker y porque además se movía dinero. Sí. Y es otro rollo. Tú juegas a Magic y no tienes por qué jugar a ningún otro juego. No sabes quién es Darth Vader. Te da igual quién es Yoda, no lo conoces. Juegas al Magic. Y te ibas al rastro a cambiar cartas. Yo tengo que discrepar contigo, David. No, tío. Yo he Hay visto grupos de cantidad de gente, gente. que nada más que juega a la brisca, yo qué sé. Es que también, también pasa. Pero no hay. Pero no la gente que es- juega Magic no tiene por qué no acercarse al resto de juegos de mesa. Entonces que te chupa el tiempo y te chupa el dinero. yo he jugado a Magic durante muchos años y también jugaba juegos de mesa. Voy a intentar enviarte. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que ya digo, como David hoy no se ha puesto el explicit, pero Bueno, se ha que no. colgado la de hater. Entonces yo le entiendo, yo entiendo lo que quiere decir y lo comparto. Magic por sí solo es una afición por la cantidad de tiempo que te puede chupar. Y es que si tú te lo tomas en serio, no son solo las partidas Pero y los campeonatos. ahí es donde te equivocas. Es que si te lo tomas en serio, efectivamente, ahí ya no es un juego, es un deporte. Claro, pero es que ¿cuántos te lo juegos tomas en tienes en tu serio. colección que puedan convertirse en un deporte? Que eso es lo que yo quiero defender del argumento de David. Tú, el tahuantinsillo Catán. que tienes ahí detrás. Claro que sí. Madre mía. Tenías que darnos una hora. Esa colección que veo detrás de ti y te pones y dices tú, de mi colección de juegos, ¿cuántos puedo dedicar mi vida o cuánto puedo hacer que mi ocio gire, orbite alrededor de este juego? Muy pocos. El Europa Universalis. Uf, no lo sé. No, porque la no segunda tiene partida no te acuerdas de las reglas y lo del leche y Exacto. Chajoco es otro. No te vale. Si me dijeras Warhammer, yo solo juego a Warhammer. Sí, correcto. Otro hobby. O yo solo juego otro napoleónicas. Porque aunque las napoleónicas, porque dices tú, claro, pero porque los de Warhammer te van cambiando las reglas cada 5 años. Da igual, si tú juegas a DBN o a SACO, cualquier reglamento de batallas napoleónicas que a ti te guste, tienes y compras miniaturas y las pintas y ahora compras otra unidad y haces tu vida alrededor de ese, juego. Pero no digáis que no es un juego, joder. Es que vale, es un juego. eso es porque digo que David no está comparable con es ninguno de los es otros un juegos juego, que nosotros concentramos. Es un juego capaz de convertirse en un hobby, en un estilo de vida o de marcarte. Es decir, pues como dice David, yo he visto gente pues, que juega a Magic en Empire y el resto de juegos le dan igual. O sea, les tapa Magic. Pues eso, un juego de mesa al uso, por muy bueno que sea, Wallace no lo consigue. Yo soy jugador de Brass. O sea, mi vida es jugar al Brass. Lo consigue la brisca y lo consigue el Tichu. Fíjate, hay gente que pilla un juego, entonces... El mus. Claro. Sí, claro, el póker, pero el rey de los juegos es el póker, que es lo único que mueve mucho dinero. Hombre. ¿No? Los campeonatos Pro Tour más gordos, con premios más gordos, corregirme si me equivoco, pero es el póker y el segundo es el Magic, ¿no? Quizás. ¿O hay algo entre el póker y el Magic? No lo sé. No lo sé, no tengo ni puta idea. ¿Quién está en Las Vegas moviendo pasta? El bridge. Entre el póker y el Magic está la cocaína. Ahí. Son drogas. Sí. Yo ya digo, yo entiendo que David va por esa línea y la comparto en el sentido de que tú puedes jugar a Magic y a más cosas, sobre todo si luego tienes ahí la sensación urraca que tengo yo de comprar muchas cartas y tener los mazos hechos para cuando venga un amigo. Que luego los amigos no vienen a mi casa y para cuando voy yo a la suya no las llevo, con lo cual ahí tengo el espacio ocupado hice una impresión de cartas de todos los mazos proxies que sacó Wizard of the Coast con los mazos de ganadores o que eran divertidos y entretenidos de jugar, tanto de los primeros 4 Pro Tours como de los siguientes 8 World Championship. Y ahí están, esperando, porque te ves cosas como necropotencias, que ya hace siglos que no se ven, y cosas difíciles de pilotar. Hay un mazo azul que son todo counters, diciendo tú, bueno, ¿y este hombre cómo hace daño para ganar al otro? No lo hace, todavía no sé cómo gana ese mazo, pero oye, ahí está. Y tengo de aburrimiento, gana de aburrimiento. Como todos los jugadores de azul. Tío, yo recuerdo, pero los de ahora son muy aburridos porque buscan ganar por agotamiento del mazo del oponente. No, pero había algunas cosas que era ese control Magic de azul que le quitabas al otro. Dice, no, tú pon tu bicho gordo que ahora voy yo. Eso era divertidísimo. Eso no tenía precio. Ahora ya
las cosas son distintas. Oye, bueno, pasamos Bueno, a eso iba a decir, sección, ¿no? ¿algo más de que destacar de lo último? Bueno, el Dungeons Dice and Danger sé que está funcionando bien, pero como es un Roll and Write, no lo he sacado porque yo Roll and Write solo juego en tu casa, José Mari. Porque Sí. Y ese no lo conoce mi mujer, así que no. Exacto, pero está curioso. Es un juego, pues, estilo el Paper Dungeon. Ujú. Tú tienes ahí, vas tirando dadetes y vas recogiendo el loot mientras avanzas por la cuadrícula, que es la mazmorra. Y nos saltamos, pero bueno, lo dejo para mis juegos destacados, porque como vais a hablar de pepinacos, yo voy a Sí. hablar de cosas que no están destacadas, pero que me gustaron mucho. Venga, me parece bien. Venga, Bien, pues bien. entonces antes de destacar juegos así pepinos concretos, vamos a las preguntas clásicas que hablamos sobre los autores, ¿no? La primera sería, ¿qué juegos huelen a Garfield que no son de Garfield? Yo Yo lo tengo. había puesto uno, pero es que me acaba de venir a la cabeza. El Millennium Blades. Pero eso es Calla, ese campeón, es el metajuego, tío. que me vas a costar el dinero que me lo voy a acabar comprando 80 pavos No ahora. lo hagas, no lo ¿Por? hagas. Es, Sí. a ver, es el juego del metajuego. Lo sé, si De me lo este yo ya hablé vendiste, en su momento. me lo Sí. vendiste en el podcast, estaba agotadísimo, salió un Kickstarter en el que no me metí, pero estoy pinchado, y ahora que lo he visto Pero fíjate, yo tengo un montón de LCG, sobre todo el del Señor de los Anillos, que me daba coraje porque en cada misión tenías que intentar atinar con el mazo que funcionaba y era prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Entonces la parte del meta, pues imagínate eso en 7 minutos. A bueno, todo pero correr. No, pero bueno, es original. Y no, este es un juego homenaje a Richard Garfield. claro, ¿no? Es decir, es un juego. Si en vez de jugar una partida de 20 minutos, 45 minutos best of 3, pues tú juegas en 7 minutos todas las iteraciones del mazo hasta que encuentras la que funciona. O sea, no puede ser malo. Además lo contaste tú en aquel episodio. Sí, sí, Los sí, sí. sobres son solo una carta, porque es en el fondo la que tú vas buscando. Tú vas La rara. buscando la rareza alta. La rara. Las comunes ya las tienes en tu colección, ya no las necesitas. Que por cierto no lo hemos dicho, pero en las primeras planchas que se imprimieron de Magic, las rarezas, las raras, habían de 1 por plancha y de 2 por plancha. Que lo sepáis. Es decir, las míticas existían en la primera. Están muteados, David. Sí, digo, había 2 tipos de raras, rara 1 y rara 2. Exacto. O sea, y había comunes 11, comunes 9, cosas así, ¿no? Había como... Sí, era el numerito que tenía. En fin. Bueno, ese es mi... ¿Cuál iba? Yo voy a decir otro, pero ¿cuál iba a decir tú, Joaquín? Yo iba a decir el Lorcana, porque es un rip-off bastante importante. Bueno, digamos que no es un plagio, pero se nota que es un Magic con caritas de Disney. Ha cogido las cosas que hacen de Magic un juego más complicado, como los instantáneos, y ha adaptado un poco las mecánicas a lo que ahora gusta al público, es decir, quita las tierras que no sirven, entre comillas, lo de no sirven para nada, y hace que cualquier carta la puedas bajar a la tinta, de manera que es un juego en el que tú haces tu turno sin que el otro te interrumpa, te moleste, que es lo que alargaba esas partidas de Magic también al principio mucho, y además hace que no tengas que pensar en qué carta, la proporción de cartas vacías tienes que meter en tu mazo. Entonces todo lo que te llega a la mano es jugable y tú simplemente eliges si lo conviertes en maná, en tinta, o si lo usas para obtener sus efectos. Entonces la primera impresión cuando tú te encuentras es un mazo en el que bajas tierras, que aquí las llamas tintas, que son cartas boca abajo, bajas personajes, que son con lo que atacas a los demás, y luego el resto son pequeñas variaciones. En vez de bajar de 20 a 0 al rival, lo que haces es subir tú de 0 a 20. En vez de atacar y el otro elegir cómo defiende, que esas llamadas a la acción al rival en tu turno, lo que hacen es lentecer el juego, pues tú eres el que eliges con qué personaje atacas a cuál. Y cuando termina tu turno, el estado del tablero queda de una manera, de manera que el otro jugador hace todo su turno sin tener que hacer llamadas a interrumpirte a ti. Pero es muy fácil explicar Lorcana si has jugado a Magic, mucho más que, por ejemplo, Pokémon, que sí comparte con Magic el tema de las energías equiparables a las tierras,
pero el funcionamiento de crearte tu banca de Pokémon y tener uno solo activo es muy diferente Es a más cómo se distinto. desarrolla. Mm. Eso es muy diferente a cómo se desarrolla una partida de Magic. Sí. Yo tengo ahí uno más que añadir, que es el Dice Forge. Que no sé. Dice Forge. ¡Ostras, sí! El de hacer dadetes, Pero, tío. ¿que estaba en culo codo? No Sí, sé, culo tío. codo. Sí. Sí, es como a nivel estético me recuerda al Mind. Yo creo más estético que otra cosa, ¿no? El No, Mind Bag, y el los hecho dadetes de... del King of. No sé, tío. El ir mejorando los dados es muy Garfield, tío, porque además tienes las posibilidades, ¿no? Tú tienes una entre 6 en un dado, 2 entre 6 tirando 2, hay caras que eliges en qué dado pones, entonces tienes tu dado que va a lunas, a soles o el que va a oro, eliges si quieres quitar oro, pero le metes más o le metes lunas. Y el avance a rueditas por el tablero se parece mucho al Garfield posterior. Yo por decir uno que no sé, estaba en culo codo, de mis juegos que yo creo que son homenaje a la mecánica, el Res Arcana de Tom Lehman. Bueno, es Res Arcana. Res Arcana, sí, tío. Sí. Es un juegazo basado un poquito en draft. Tiene también la idea del mana ramp. Tienes que ir generando cada vez más energía para hacer cosas. Tan solo juegas con 20 cartas, 30 cartas, un poco con el rollo del Mindbag. Sí, 8 por jugador. Pero tiene más dinámica, porque tiene unos tokens en el que se genera energía. Y bueno, para mí es de los que he jugado los últimos años que me ha recordado un poco al pilotaje de un mazo de Magic. O sea, las decisiones de cómo hacerlo. Sí, muy el que bueno, bajas primero o el que combinas que primero. bajas primero, dónde pegas o dónde vas. En este caso tienes que decidir a qué vas a ir, porque no hay ataque, pero en realidad le quitas la parte del ataque bueno, pero hay daño. No hay ataque, pero quitas recursos al otro. Puedes decir, todos pierden uno de oro o pagan una vida, ¿no? Entonces. Pero es más el combo, ¿no? Buscando el combo muy rápido, pero al fin y al cabo, de alguna manera recuerda esas ideas de tapar, de usar, de regenerar. Para mí es de los que encaja pequeña, sin entrar ya en el mundo de los Dominion, que ya hemos dedicado un programa entero, pues sin llegar a ser un deck building. O sea, Dominion. Está bastante claro, bien. tío, Dominion era el juego en el que los jugadores de Magic entraban del tirón. Del tirón, pero a tope. Porque decía, me hago mi propio mazo sobre la marcha en el juego. Es brutal. Otro picor que te rasca el de creación de mazo. El de creación de mazo. Magic no el de pilotaje. Claro, puedes jugarlo como tal, puedes aprender a pilotar el mazo y puedes aprender a construir tu mazo, que es el metajuego, ¿no? Pues de los 3 aspectos principales ha habido varios y el Dominion te rascaba ese, el aprender a hacer ¿Cómo vio ahí el filón Donald, Donald Vagarino, Hostia, creí que era Donald Trump. Tío. ¿Cómo lo petó? Con la IA. Sí, sí. O sea, pues mi juego que me olía a Garfield y no es de Garfield, llega un poco de... lo voy a mezclar también un poco con la siguiente pregunta. El de Star Wars, pero el original. Que era es que el que hizo Garfield, ¿no? Se llamaba Star Wars Trading Card Game. Sí. El original era Star Wars Collectible Card Game. Y digo, claro, cuando lo vi, digo, no puede ser que este hombre también hiciera Star Wars. Y claro, pues no lo tenía yo en la cabeza y digo, no, es que no lo hizo. Pero es que por otro lado, o sea, ese es el que a mí me hubiera olido, ¿no? Porque también fue más o menos de la época, también salió prácticamente por la época de Magic. Pero es que el Star Wars Trading Card Game no cuajó, ¿eh? Ese juego yo creo que habría que quemarlo, ¿eh? Mira que yo también tengo ahí dos mazos. O sea, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué juego de Garfield quemaría? Yo quemaría el Star Wars Trading Card Game. No me acuerdo, tío, ya te digo, yo tengo esa caja de inicio que además me la compré en un Carrefour cuando estudiaba la carrera por todavía. Eso. Carne de barbacoa. Era Wizard, era Hasbro ya pegando todo, o sea, la distribución a todo el público. Y lo jugué un par de veces y no sé si la culpa era del ataque de los clones o de que el juego efectivamente no era bueno. Y el primero, el CCG, es que no lo conocí más que por anuncios en
En la líder. Yo tengo 2 mazos y lo que pasa es que era un juego bastante complicado. Además, bueno, no salió en español, creo. Si no recuerdo mal, creo que estaba en inglés. Yo tenía una inserto, una separata, que era pues cuando sacaron la expansión de Boba Fett, y creo recordar que estaba en inglés porque el único texto de la carta era As you wish, o sea, o As you command, ¿no? La frase que dice Boba cuando se lleva a Han Solo en carbonita. Pues nada, ¿qué otro juego quemaríais vosotros? Tío, David, todos, menos el Magic. Para quemar. Quemar el Magic y sobre todo la versión online, tío. Pero y eso es todos quemar los dinero. Bueno, jugadores mira, la versión online, vale. Yo... No. Tiene sus claroscuros, es una revolución, pero es lo más cercano al trapicheo, a la ludopatía, al mundo del póker que hay. El Magic tiene zonas claroscuras totales. La competitividad del Magic a mí me agota. Yo quemo el Magic por la competitividad. Sí. Quizás me he hecho mayor y yo he jugado muchos torneos, iba allí muy divertido, pero el mundo competitivo del Magic me agota de sobremanera. Hay gente que compite en Magic y que nunca ha hecho deporte, con lo cual los aspectos de buenos y positivos del deporte no están. Y hay auténticos anormales jugando. Sí. Claro, pero ¿eso es culpa del juego que los crea o que están ahí y nosotros conocemos los que están alrededor del Magic, igual que no conocemos los que están alrededor de... Buen punto. Porque claro, hay gente con ese tipo de personalidad competitiva y esos problemas de leer el entorno en el que están, ¿no? Y dificultad para entender lo que es un juego casual o lo que es un juego competitivo. Y decir, bueno, una cosa es el Friday Night Magic y otra cosa es el Championship. Porque pues vamos a jugar de manera diferente o en el Commander entre colegas o el Commander con desconocidos. No sé, os comparto con vosotros que es entrar a una tienda de juegos donde hay TCGs en general y es muy probable encontrarte con un tipo de gente reconocible. Hay tramposos, gente que no sabe que tú vas a echar un rato y demás, ¿no? Hay gente que se pelea por los 2 duros, que le puede sacar la carta que va a ganar luego como premio haciendo un rare picking. No, sí. Ya que sé, hay gente muy chunga. Y mira que, por ejemplo, eso, a mí el formato draft me resulta súper divertido, ¿no? De esto de que te vas un día de una presentación que nadie ha podido todavía jugarlo físicamente, entonces iguala mucho el nivel, ¿no? Abres tu sobrecito, te haces tu mazo mierda y ahí tiras y ya está, ¿no? Y yo incluso eso lo hice 20 años después de haber dejado Magic, ¿no? Y me lo pasé muy bien, terminé, vendí un Jace que me había tocado, me pagué la fiesta y me fui a casa con las cartas cutres que habían sobrado y ahí tan contentos, ¿no? Y luego lo que sí hice, me gustó ese formato y lo que sí hice fue con algunos colegas comprar una caja de sobres. Pero me da igual, la que tuviéramos más barata, ¿sabes? Y jugarnos el draft en casa, en plan liguilla, y al final y te echas un rato muy bueno. Te echas una tarde completa. Y luego tienes los cubos también, que eso ya es para... Si no quieres comprar nada nuevo, te hacen lo mismo, pero con sets cerrados, ¿no? También la edición esta de Star Wars que tengo por ahí, que salió hace poco, un Magic con caras de Star Wars, que eso es absolutamente pirata, pero ahí hace su historia y a ver, tiene muchísimos formatos para adaptarse. Evidentemente, el mundo competitivo da yuyo. Y yo mi metadona, que es el Magic Arena, ¿sabes? Y todo lo malo que puede tener eso, pero juegas partidas en 5 o 10 minutos. Evidentemente hay gente que abandona, si no, yo qué sé, hay cosas chungas, pero puedes probar muchas cosas. A mí me divierte mucho, la verdad. Yo he vuelto a jugar Magic con Arena. Sí, ha conseguido y gratis, sin gastarme un pavo. Yo lo intenté, pero era demasiado lento, me aburro. ¿Lento? Joder, tío. Me aburridísimo. Tío, ¿qué necesitas, tío? Pero no sé, tío, yo creo que la edición, lo hemos dicho antes, yo que he mencionado lo de que en Magic hay interacción entre los 2 turnos y eso pues genera unos retardos, tienes que estar atento en tu turno, en el turno del otro, necesitas más atención.
En este caso yo jugué mucho el Hearthstone porque en su momento pues eliminaba todo eso para que fuera todo mucho más rápido y en tu turno estabas tú, en el turno de otro estaba el otro y eso hacía que bueno, como entretenimiento de salón, con el iPad en la mano, pues me requería la mitad de atención que una partida de Magic, que tenía que estar continuamente atento a ver qué coño tenía que hacer. Me resultó muy lento, sobre todo en comparación con Hearthstone. O sea, salvo las distancias que la profundidad será distinta, pero... A ver, aquí, sobre todo si juegas... A ver, es que necesitas saber los mazos que tienes enfrente y hay veces que no te enteras de un chope, ¿no? Sobre todo si llevas un tiempo sin jugar. Yo ahora ya manejo muy bien el metajuego y en cuanto el otro me ha sacado una tierra ya sé lo que está jugando, ¿eh? Pero claro, ya te sacan 2 cartas y dices, ya sé, ya sé por dónde me va, ya sé qué tiempo voy a jugar. Claro, eso te requiere muchas veces o haber jugado mucho o incluso verte vídeos, ¿sabes? y prepararte. Yo me veo muchísimos vídeos de... Un hobby. Sí, pero es un hobby, ¿sabes? El de Magic Blood TK, que a mí me encanta, el chaval como transmite, ¿no? Y la verdad que además sin ningún tipo de ambición, un tío muy, muy llano, muy normal, que no es bueno jugando y él lo dice, lo reconoce, pero transmite muy bien. Y muchas veces eso me lo pongo para desayunar, me miro a ver cuáles son los mazos que se están jugando y luego te enfrentas a eso, lo estás viendo y tú te coges el más divertido, el que te resulte más divertido, ¿sabes? Y ya está. Y yo con eso, pues hoy me he echado 3 partidas en 15 minutos. Ya está, hasta mañana. ¿Qué puede ser más rápido que eso? No, ya está. La verdad que... Eso. Y te quitas el mono de jugar, ¿no? Y yo creo que la versión online tiene sus cosas, pierdes cosas de la mesa, ¿no? Evidentemente. Pero para mí es una magnífica adaptación que me entretiene un montón y demás. Y yo ya he hecho mi alegato de aprovechando, invadido el espacio de rajada de David para hablar de lo que me gusta, como juego a día de hoy del Magic y ese era mi juego favorito. Pues ¿Quemáis algo nomás? Quemábamos, ¿no? Hay que quemar alguno más, ¿no? Yo quedo por quemar y voy a quemar una cosa súper extraña que ha pasado totalmente bajo radar en la lista de juegos de Garfield y con motivo. Tenía que haberme llamado la atención y haberme hecho sospechar el hecho de ver que me lo compré con un descuento como que del 60%, o sea, menos de mitad de precio o así, en una tienda física. Empieza mal esto. En una tienda física, o sea, cuando tú vas a Nostromo y te encuentras un juego que lo tienes, si costaba 40 de aquella como nuevo y te lo compraste por menos de 20, eso tenía que haberte hecho pensar que igual no merecía un hueco en tu casa. Pero pintaba muy bien, es el Stonehenge. No sé si recordáis un juego que sacó Edge, que eran 5 autores que usaban los mismos componentes del juego para hacer cada uno su juego con sus propias reglas. Entonces era gente muy conocida. Porque me suena de nada lo que me estás contando. Sí, a mí me Chino Mandarina, tío, ¿esto qué es? Richard Garfield y Richard Borg, el del Memoir 44, Fight Duty, Selinker, que es el autor del Axis Analysis, una de las... ¿Pero cómo se llamaba la serie? Eso fue una serie, ¿no? Es un juego único, es Stonehenge. Vale. Venía con piedras y un tablerito redondo para montar tu Stonehenge. Y pues cada uno se inventaba unas reglas y todos usaban los mismos componentes, ¿no? En plan el 504 de Friese, pero en vez de ser el solo sacándote 12 millones de juegos, pues era, 504 juegos. Eran 5 autores, cada uno con su juego. Basura. Los 5. No merece la pena ninguno. Stonehenge, an Anthology Board Game de 2007. Efectivamente. 5,4 en la BGG. Si vas solo al de Garfield, que es Magic of Stonehenge, tiene un 6,3. 5 puntuaciones. Si 5 personas han dedicado el tiempo suficiente de su vida para ponerle un voto y no ha sido un 10, es que el juego es basura. Yo no sé si esto era por hacerle un favor al editor, si el editor creyó que iba a pegar el pelotazo y les pagó un cheque gordaco a los 5, o cómo fue. Pero... No sé si eso sí no tiene motivos benéficos, ¿no? Como cuando ponías a varios cantantes al mismo tiempo a cantar. We Are the World. Eso es. Ahí estamos, el We Are the World, pero no, tío, si lo haces por motivos comerciales,
ostras, haz las cosas bien. Porque puedes coger a 5 grandes autores que en vez de coger lo mejor de cada uno, cojas lo peor de cada uno. Y te sale esto. Porque además era en una época en la que Richard Garfield todavía no era uno de los nuestros. Fue antes del King of Tokyo, que es del 2011. O sea, entonces es qué viene este hombre aquí a jugar. Además eso, hace un juego de bazas. Me vaya diciendo lo más sencillo que has podido hacer. O sea, te has tirado por lo cómodo. Gañán. El producto entero, no sé si cuál de los 5 es mejor, porque no recuerdo que ninguno fuera bueno, así que lo podía desaparecer de la historia lúdica y no sufriríamos ninguno. Tenía las piedras de Stonehenge en plástico o en madera. Plástico, ¿no? Plástico. Vale. Eran originales. Entonces encima apesta cuando lo quemas. Exacto. Además, apestaba antes de quemarlo y... Sí, y estéticamente tenía un arte ahí bastante... Si veis el tablero, tiene ahí un tono medio en 3D con esas sombras. A mí ya la portada no me llama, fíjate, nada más que la portada. Efectivamente. De unos tonos así un poco aburridos. Sí, pues huye. Tú que estás a tiempo. Bueno, muy bien. Pues nada, entonces vamos a destacar juegos, ¿no? Ya Pablo ha destacado el Magic Arena, en su versión Arena. Sí, a ver, yo el Magic, pero que al día de hoy, evidentemente, a lo que juego es eso, que es un juego que a nivel de desarrollo es muy diferente y que tú lo que haces ahora en turno 2, es que hay mazos que en turno 3 te han matado, ¿eh? En estándar. El formato estándar me resulta a día de hoy muy divertido. Acaban de sacar el formato Pioneer, bueno, estándar ha cambiado bastante, pero digamos que son los 2, ahora ya 3. Las últimas ampliaciones. No, los 2, ahora 3 últimos años. 3 años, exacto. Entonces, digamos que si tú no has jugado en tu vida al Magic, pues puedes engancharte de forma más económica. Y Pioneer es desde el año... ¿De qué edición? No recuerdo, pero bueno, ya cubre como 15 años. La ventaja de ese formato es que tú te haces un mazo y te puede durar años y años y años, ¿no? Pues lo que hace, mira si hay alguna carta de la nueva edición que pueda añadir algo y la metes, ¿no? Entonces, ese formato, porque Arena empezó, digamos, hace, no sé, 7, 8 años, si no recuerdo mal. Y claro, han ido poquito a poco tirando para atrás de las cartas importantes hasta llegar a la primera de Pioneer. Lo llamaron Explorador, que era un formato que solo existía en digital, pero... Porque no tenían todas las cartas de Pioneer, entonces no se atrevieron a llamarlo igual. Eso claro. Es. Y luego han sacado un formato, una serie de cartas que solo están en formato digital, porque tienen efectos sobre cartas que están en el propio mazo, sobre cartas que están en la mano, es decir, tú no le puedes poner contadores. Pero eso es cáncer, ¿eh? Eso... Sí. Eso divide a la comunidad. Hay a quien le gusta como a ti y hay quien lo odia fervientemente. No. Yo odio. Vale. Odio eterno al fútbol moderno y al Alchemy, tío. El Alchemy a mí me tienen que matar, ¿sabes? En fin, yo creo que ahora ha quedado muy bien. Y lo bueno de eso del formato de Pioneer es que hay una carta de alquimia que es letal, no recuerdo exactamente el nombre, tengo la imagen del Placewalker, ¿qué tal? Que te invoca a una carta de las 9 estas, de las... Del Power 9. Las Power 9. Te invoca una carta de las Power 9, entonces tú puedes elegir y traerte... un Mox, un Black Lotus, una cosa así. Para echarte así una partida loca está gracioso, pero lo que pasa es que son partidas muy locas, porque son las cartas tienen unos efectos súper random. Son random. A ver, la ventaja que tiene ese formato es que pueden ajustarlo cuando hay abuso, pueden cambiar el coste de mana de una carta sin prohibirlo. Entonces tienen esa ventaja, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que una carta se les ha quedado o corta o muy alta no tienen piedad para cambiarla. Regulares, cogen y te la nerfean o te la potencian, pero la llaman Alchemy. Entonces ya no la tienes en versión regular, ya la tienes en versión alquimia. Entonces, bueno, ahí les permite una flexibilidad, pues, pero aún así tienen baneos y tienen... Sí. Es muy restricciones. Es claro. Para mí es la versión de mesa, digamos, es decir, lo que es el estándar. Y con Explorador tenía el formato histórico que puedes jugar cualquier cosa.
incluyendo Alchemy, que no me gustaba, pero ahora a lo mejor me paso a Pioneer. Lo tengo que ver, para no andar todo el día cambiando de mazos. A mí Estaba mirando, que... el Pioneer viene desde las ampliaciones de Return to 2010, Ravnica 2012. 12. A mí que me gusta Magic, pero confieso que soy malísimo haciendo mazos porque no tengo esas conexiones neuronales. O sea, no sé leer las cartas y pensar cuál puede combinar unas con otras. Me gustan los formatos sellados. Entonces, de vez en cuando Sí. Arena tiene la opción de jugar, pues bueno, una presentación de te abres 6 sobres, tú eliges un mazo de 40 cartas y te pones a jugarlo, pero el que más me gusta de Magic de todos es un formato menor, muy orientado, más que a jugadores casual, a gente que quiera comenzar nuevo, pero además yo creo que está orientado a adolescentes que quieren empezar a jugar, que es el Jumpstart. Sí, es que tal y como lo estaba diciendo, digo, se me había olvidado este formato. Sí, el Divertidísimo. Jumpstart son unos sobres que ya vienen preparados, vienen monocolor, con 20 cartas. No necesariamente, ¿eh? No Son necesariamente. como sobres Bueno, preconstruidos. son sobres sí, no son exactamente siempre los Creo mismos, que tiene una porque tienes, pequeña variación que te puede variar a la rara o algo suele haber 20 tipos, ¿no? Pero de esos 20 tipos diferentes, pues algunos tienen 4 versiones, o 3, Eso o 2, es, o solo eso es, una. sí. Entonces, siempre puede cambiarte una rara o una común, poco común, pues las Sí, sí. comunes suelen estar las mismas, pero te cambia o la rara. Creo que míticas no llega a haber, pero bueno. No. Y el caso es que tú coges dos, que son además mazos de un arquetipo, ¿no? Pues uno puede ser gatos, que es un color blanco, y el otro puede ser furiosos, que es rojo. Y tú lo has abierto, te has encontrado un mazo blanco-rojo de 40 cartas y tira para adelante con ello. Y me funcionan, parece muy divertido. Funciona. Sí, sí, sí. Muy divertido. En Arena tienen más flexibilidad, entonces no siempre es monocolor, con lo cual, pero también es cierto que te dan a elegir entre 3 posibilidades. Sí. Dice, bueno, primer sobre que vas a abrir es blanco, blanco, azul, verde. ¿Cuál quieres? Tú dices, bueno, pues cojo blanco, azul y ya cogeré uno blanco o azul en el segundo que me salga. O dices, no, yo voy a verde con rojo y rezaré para que me salga un rojo, y si no es verde con blanco. Pues, y al segundo sobre te dan otra vez a elegir entre 3, y hay algunos de ellos en los que eso, tienes dos colores, te ajustan la cantidad de tierras, te suelen meter una tierra o una fetchland o una tierra doble. De las dobles comunes que suelen haber Sí. ahora ya en las colecciones. Eso es. Sí. O una Shockland, ¿no? Sueles tener algo que te da un poco más de vidilla. Es un formato sin pretensiones. O sea, no, pero idea oye, es que te puedes hacer. Salen cosas interesantes. Yo ahora mismo lo que estoy comprando en físico, porque a mí me gustan las cartas, yo estoy comprando, como tú dijiste, Foundations, cimientos, Sí. que es un poco el equivalente a la expansión gorda, ¿no? Todas estas cartas van a ser legales en estándar durante 5 años, que es una apuesta importante. Pero yo sé que ahí tienes pues las cartas, muchas de las que recuerdas siempre que han funcionado. Pues puedo tirarme, creo que hay un counter, pues porque no se puede entender Magic sin counter. No tienes las cosas más raras, pero bueno, tienes tus goblins y tienes tus cartas de toda la vida, ¿no? Y elfos de Janowar. ¿Qué es Magic sin elfos de Janowar? Pues, La carta más antigua que hay ahora mismo. Y luego de Jumpstart, que sí compro porque para jugar con mi hijo es divertido. Y a él le gusta porque además le da opción a ganar, y ganar a un padre siempre mola. Eso lo sabéis los 3 igual que lo sé yo. Pues sí. Puede ser el estado actual. Por cierto, ahí hay un engendro de lo que nunca hemos hablado, que es el Magic Online, que fue la primera implementación que se hizo, que sigue vigente a día de hoy. Sí. Porque hay gente que tiene colecciones ahí, incluso se siguen sacándote sobres solo para Magic Online, es increíble. Sí. Yo hay gente que eso se sigue porque creo que no tienen clara algún día migrarán a Arena, pero está complicado. Y luego hubo un videojuego que salió en el año 98. La batalla de los Planeswalkers. El del 98, te digo yo. Sí, tú estás diciendo el viejo, que lo instalé en el PC para jugarlo, y tío, como es de antes del cambio de reglas gordo, sigue habiendo cosas como la quemadura de maná, o te cambian el orden de algunos ataques, pero y tú dices, puedes jugar y ganarte moxes. Sí. Y entonces me acuerdo, sí. Claro, y entonces, joder,
Era la oportunidad de jugar con cartas que no estaban a tu alcance. Era una especie de Heroes of Might and Magic. Tú te ibas moviendo, llegabas a un pueblo o venía un guerrero errante, te retaba y ahí tenías que jugar contra ellos. Y poco a poco, a base de jugar y de ganar, ibas mejorando tu mazo. Era muy peculiar. Pues siguieron sacando juegos. Incluso en la época de la Xbox 360 había dos títulos. Eso eran los Duels of the Planeswalkers. Eso. Sí, es verdad. Que sacaron varias ediciones, cada año sacaban uno. En la Play llegué a jugar yo algunos, en la Play 3. Sí. Y mezclando cosas, porque una vez que entras en la máquina de Hasbro, ya todo es hacer dinero. David me enseñó un juego súper curioso que luego creo que lo vendió. Era un juego de miniaturas en el que llevabas a los 5 uno de los 5 Planeswalkers famosos de Magic. Podías llevar a Jace o podías llevar a Chandra y te ibas moviendo por el tablerito hexagonal. Era una mezcla de un juego que han reeditado ahora. El Magic Arena of the Planeswalkers, creo que ese es una reimplementación o compatible con un juego de combate que supuestamente era el Valhalla de los guerreros, en el que iban Heroescape. Heroescape, gracias. Reimplementación de Heroescape. Que ahora han vuelto a sacarlo en un Kickstarter intentando volver a lanzarlo. Pues era un Heroescape pequeñito, reducido, en el que tú llevabas a tus héroes de Magic y podías invocar criaturas, sacar las miniaturas en el tablero y te ayudaban a combatir. Creo que lo vendió, pero era entretenido y hay que mezclar todo con todo para sacar el máximo dinero posible. Oye, que ya que hemos estado hablando de videojuegos, Richard Garfield sacó un juego de mesa que solo estuvo en formato videojuego y que está acreditado en BGG, que se llama Artifact. No tengo ni puñetera idea, pero ahí está. 2018. Habrá que ni idea de... No lo con Micropro creo que fue, pero bueno, en fin. Bueno, Chemari, ¿cuál es tu fula? Bueno, yo aquí tengo que meter Netrunner, por supuesto. Hombre, estábamos ahí. Yo he hablado de Magic porque tú podrías haber hablado también de... Podría haber hablado de Magic también. También he tenido mi paso por el Pro Tour, o sea que... Lo que pasa es que tú le has dado a Netrunner muchísimo más que yo. Sí. Nada, Netrunner, en Android Netrunner, no el original, sino la reimplementación que sacó Fantasy Flight, pues le he dado muchísimo. Hemos jugado pues muchos torneos nacionales, quedé subcampeón del segundo nacional que jugué. Mira, no seas ahí, humilde, tienes tapetes de Netrunner para empapelar una habitación, tío. Exactamente. Para puedes insonorizar el despacho con todo el neopreno de los tapetes que has ganado en Netrunner, figura. Sí, la verdad es que sí. Y lo bueno es eso, que es un juego que a pesar de todo sigue vivo. Además, explícame, cuéntame, porque yo tengo hay una palabra en mi mente ahora mismo que asocio contigo y con Netrunner, que es Salmorejo Corp, ¿Salmorejo qué? O sea, Salmorejo Inc. Y Salmorejo teníamos un podcast dedicado a Netrunner cuando estábamos ya ahí en la cresta de la ola, que grabábamos junto a Cartesius, o sea que lo teníamos también en el grupito. Y bueno, grabamos bastantes episodios. Creo recordar que estuvimos grabando durante 2 ciclos de los que sacaba Fantasy Flight. Y bueno, hemos seguido de vez en cuando, quedamos para jugar al torneo, ya cada vez menos, pero porque también es verdad que aunque sigue el juego vivo, pues de hecho la última ampliación que ha salido hace nada de Null Signal Games, de la comunidad, el esfuerzo de comunidad que sigue editando el juego con nuevas expansiones, salió hace poquito, pero el anterior, por ejemplo, pues no sé si había salido hace 6 meses o algo así, o sea que bastante tiempo entre uno y otro, pero aún así, bueno, pues cuando sale un nuevo pack, ¿no? Pues intentamos quedar y jugamos, lo tenemos ahí pendiente, con un grupito también de gente de Huelva que nos juntamos. Y bueno, el juego, bueno, ya lo hemos reseñado en el episodio del LCG, de hecho, ¿no? Ya lo destaqué, así que no voy a hablar mucho más del juego porque hemos hablado bastante, ¿no? Pero juego asimétrico, ambientado cyberpunk, ¿no? La Evil Corporation contra los hackers, ¿no? Que los runners que intentan
descubrir cuáles son los planes secretos de la misma, mientras que la corporación intenta pues quemarte el chiringuito, básicamente. Sí, faroleo puro. Sí, pasa mucho más en el juego de lo que pasa en la mesa. Porque hay mucho... Sí, porque es mucho de información oculta, de subirte cosas para arriba, de hacer parecer que algo puede ser un plan, que tienes que robarlo y en realidad es una trampa. Tiene mucho juego mental. Es exigente quizás por eso, pero es un juego muy divertido, muy divertido. Y muy temático, o sea, temático a tope, vamos. O sea, que los que somos informáticos es que tenemos que morir ahí, es que no podemos. Sí, además es que incluso sacaron un juego de rol, el Beans, ¿cómo se llama? El de estos de Beanstalk, se me ha ido. Bueno, que estaba basado en el sistema de Genesis, sistema que a mí me gusta mucho por la implementación que hizo Fantasy Flight de Star Wars, y todo ese intento de simulación que en el rol pues tendrías muchísima flexibilidad, ahí lo tienes, ¿no? No, ese es el del universo Android, ¿no? Este es del universo, sí. Sí, ese es la guía ilustrada Sí. del mundo de Android. Ese me falta la colección. Y la mecánica para asaltar sistemas, ¿no? No tenía nada que ver con el juego. Está muchísimo mejor. Da más sensación de ser un hacker jugando al juego de mesa que lo que se puede hacer con las mecánicas que definía el juego de rol. El juego de rol. Es que estaba muy conseguido, la verdad es que sí. Muy, que muy te bien. metía mucho en el tema y bueno, en fin. Os pondremos el enlace al episodio donde hablamos largo y tendido del juego. Sí. Para no alargarnos Y al más. número 1 de Salmorejo Inc. Y al número 1 de Salmorejo Inc. Por ahí anda todavía en iVoox, así que nos podéis escuchar. Y bueno, Joaquín. Yo, pues, otro de los juegos de Garfield que pasó bajo el radar, este me pareció bueno. Y no sé por qué no tiró más para adelante. Este lo hemos jugado juntos, José Mari, y es divertido. A mí me gusta mucho el Carnaval de Monstruos, Sí. que salió en 2019. Lo sacó Amigo, que era una editorial que estamos acostumbrados a ver en jueguitos de cartas de caja pequeña, y en cambio se plantó aquí con un juego, pues lo que esperamos, ¿no? Un juego tipo euro, pero euro lo que decimos los viejunos que era euro, no lo que se dice ahora que es el euro tipo la cerda, juego pesado. Este era un juego de duración contenida, ¿no? 45 minutos de partida, basado en una mecánica de draft y set collection, en el que, bueno, pues en 4 rondas, que eran los 4 años, pues nosotros éramos cazadores de monstruos victorianos, ¿no? Una especie de Alan Quatermain, pero en un mundo en el que los monstruos existen de verdad. Y tiene un draft, como os lo podéis encontrar en el Seven Wonders o en cualquier otro juego parecido. Vas pasándote cartas y te vas quedando con las que tú crees que vas a poder luego bajar a mesa, o las que te van a ayudar a bajar a mesa otras, ¿no? Pues tienes unas localizaciones donde aparecen unos monstruos y tú vas a quedarte con los monstruos gordos. Y tiene pues todo lo que tiene un draft. Me quedo con la que me gusta, o me quedo con esta para que no la pille el de al lado porque ya lleva 2 cartas del bosque maldito, y como le deje el bicho del monstruo maldito, pues se lo caza y le da 4 puntos. Se repite 4 veces, cada vez vas mejorando, cada vez vas pudiendo cazar cosas más grandes y al final de la partida cuentas puntos. Y es muy entretenido porque, a pesar de tener momentos bien diferenciados, como es primero la parte de draft y luego la parte de bajar monstruos, en el fondo es ágil. Entonces no tienes momento de bajón, de parón, todos actuamos relativamente a la vez porque todos tenemos nuestra mano de cartas y estamos decidiendo lo que nos quedamos. Y el arte, bueno, no es muy llamativo, pero sí es cierto que te mete en el tema de vamos a buscar monstruos, pues como puede ser esta serie Penny Dreadful o los monstruos clásicos de la era victoriana. Entonces, no tenía pinta de ser un juego expandible. O sea, te comprabas la caja. Para empezar, venían monedas para aburrir, y tú en verdad solo ibas a gastar pues 4 o 5 monedas en toda la partida. Entonces, que te dieran como que 80 monedas, tú dices, esto es que están metiendo ya el material porque van a sacar monstruos caros en la siguiente expansión. O te van a sacar localizaciones nuevas, o te van a sacar un mazo de criaturas con nuevos requisitos, o te van a sacar un mazo de armas y equipamiento
con habilidades extra. Y eso jamás ocurrió. Entonces, bueno, es un juego sencillo, no es... Te dura lo justo como para poder jugar a 3-4 cosas en una tarde larga. No es el típico que quedarías con los amigos para jugar, pero sí es el juego que no te estorba jugar una partida si tienes ocasión, si estáis todos reunidos. Las reglas son fáciles de explicar y no tiene mucho requisito adicional de tener en mente o mecanismos que sean difíciles de asimilar. Así que bueno, no sé vosotros cómo lo recordáis. A mí me pareció curioso. Yo creo que me moló más por eso, por saber que era de Garfield. Digo, a ver qué ha sacado este hombre ahora y demás. Yo no lo juego. Y bueno, yo creo que le echamos una... Es normal no jugarlo, te digo, es de los típicos que... Es que estamos teniendo novedades cada viernes. Cuesta mucho encontrar un juego que te llame y que decidas me lo compro y tal. Yo creo que me lo compré efectivamente porque era Garfield, pero también el ansia es de Garfield y no me lo he comprado. Entonces muchas veces no sabes qué es lo que te lleva a comprar un juego en lugar de otro. Este me... acerté. Con Stonehenge no, pero con este sí. Muy bien, Carnaval de Monstruos del 2019, publicado por Mercurio, ¿no? En España. Eso es. Que sí, no sé si ese es el que tú tienes o te Sí, es ese. Yo lo tengo en español porque además, claro, Mercurio saca juegos en caja pequeña de amigo. O sea, la relación estaba clara y era el editor fácil, ¿no? Y no sé yo por qué se metieron Mercurio, porque tampoco es lo que esperamos por un juego de Mercurio en España, pero oye. Bueno, muy bien. Pues a David lo hemos perdido para esta última parte, así que... No se puede tener todo. O le teníamos con voz de Barry White o tenía batería en el iPad y está tratando de buscar una solución el pobre, pero... Hemos disfrutado de un episodio con una voz sedosa y sensual. Sí, bueno, de todas formas no sé si va a destacar alguno o seguir quemando a Magic y la droga. No, y mira que es un autor del siglo pasado, bien anterior, ¿sabes? Que a él le gusta a la gente con solera, ¿no? Pero hoy no conecta con... Bueno, pues yo creo que hemos repasado todo lo que ha dado de sí Garfield, que es mucho y que hay algo más allá aparte de Magic, ¿no? O sea que bueno. Yo creo que sí. Yo creo, echando la vista atrás ahora, yo creo que si no hubiera hecho Magic, hubiéramos tardado seguramente 2 temporadas más en hablar de él, vale. Pero mirad que tenemos, pues eso, el Dungeons & Dragons, que es el último de 2022, este Carnaval de Monstruos que a mí me gusta mucho, el Mindbag, que se vende bastante bien, el Bunny Kingdom, el mismo Robo Rally, dentro de lo que es de matemático y frío, pero oye, tiene su cosa. Los King of Asterisco. Y los King of con sus diferentes versiones y la isla maldita tal. O sea, es un autor que tiene juegos no muy sesudos, pero que se ven bien y que tienen su público y son accesibles y fáciles de llegar. Entonces, igual que en esa escuela francesa de autores como el Dice Force o tenemos los amigos de Bauza, son un grupo de gente que hace juegos ligeros porque no todo juego tiene que ser un quemacerebros, pues oye, Garfield ahí tiene su hueco y yo creo que sí está bien que exista, como Cory Koniska. Bien. Nada. Muy bien, pues nada, pues lo vamos dejando ya entonces y simplemente pues nada, dejaros como siempre las fórmulas de contacto para que si queréis contactar con nosotros pues nos mandéis un correíto a 3alcubo@tecnologia.com. Estamos en X como @sjm_es o @tecnologería y ponernos comentarios en YouTube, en ebooks. En YouTube podréis ver las cosas raras que está sacando Joaquín ahora mismo en el vídeo. Sí, de inicio de cuando tú ibas a las LAN parties. Estos me lo regalaron en la LAN party de Tenerife por jugar la partida de demostración. ¿Tú sabes jugar a Magic? Y yo, no. Pues 2 mazos de 30 cartas, uno de Liliana Bess y otro de Gis Beleren. Madre mía. Señor. Pues nada, muy bien. Pues aquí lo dejamos, así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo, esperemos que pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego.